se llevaron todo. Cuando os digo todo, literal se llevaron el techo, el suelo lo dejaron hecho una porquería, se llevaron las tazas del váter, o sea, absolutamente todo. ¿Cuánto tuvisteis que invertir para poder abrir la puerta? Bueno, realmente, 50.000 euros. Varias veces hemos querido pensar en traspasar el negocio. Nos veíamos, yo creo que sobrepasados, ya llegando al tema personal. O sea, de llevárnoslo a casa y de no estar bien. Que nosotros no teníamos el capital para abrirlo, teníamos la idea y teníamos a una persona que iba a ser la parte capital. Esto surgió sin buscarlo como tal, que luego ya más adelante te contaré un poco más, sobre todo porque nos gusta mucho desayunar fuera y bueno, considerábamos que en Coslada pues no había un sitio así. Bueno, esta cafetería va a facturar un año. Bueno, Bombes, Susi, bienvenidos a Clave Dólar. Vamos a contar un poco vuestra historia, ¿vale? Porque tú personalmente, 10 años de comercial, vendiendo coches, ahora nos contarás un poco más la historia. Tú, fotógrafa de, ¿cómo me dijiste antes? De inmobiliarias de arquitectura. Vale. Y decidís dejar todo ese mundo, tanto comercial como las fotos, y montar esta cafetería. ¿De dónde surge la idea? ¿Por qué tomáis esa decisión? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por contar con nosotros, por ser parte de este proyecto. Espero que te vaya muy bien y Gracias. estoy seguro de que sí. Y bueno, sí, es verdad que yo no lo dejé, precisamente lo he dejado hace un mes y con la cafetería llevamos 2 años. Entonces, bueno, esto surgió sin buscarlo como tal, que luego ya más adelante te contaré un poco más, y surgió de la nada, sobre todo porque nos gusta mucho desayunar fuera y bueno, considerábamos que en Coslada, pues en nuestro municipio donde vivimos, pues no había un sitio así y bueno, decidimos tirar para adelante. Ok, vale, genial. Eso conecta mucho conmigo, ya lo sabéis, hemos estado hablando antes porque yo soy de los que opinan que antes de llegar vosotros al barrio, que digo yo, para los que nos estén viendo, estamos en Coslada, en Madrid, ¿vale? Faltaba eso, ¿sabes? Pues bares y de todo hay un montón, a patadas. Pero un sitio que traten el producto con mimo, ahora contaremos el temacha que tengo ahí preparado de puta madre. Sus tostadas, sus desayunos, como tú dices, desayunos y meriendas, no lo hay. O sea, es que no lo hay. Y el que se ofenda, pues yo lo siento, pero es mi opinión. Y conecta mucho conmigo porque igual, yo siempre que quedo con los amigos es ¿dónde desayunamos? ¿Dónde vamos a tomar café? A mí que soy un apasionado del café. Entonces, bueno, ahora contaremos más. Para poner un poco más en contexto a la gente y que os conozcan un poquito antes de empezar las preguntas más largas, vamos con las preguntas cortas y así nos situamos un poquito más, ¿vale? ¿Quién va a Perfecto. responder, tú o ella? Venga, Susi. Bueno, decir que hoy va a ser la primera vez que estamos tres en el podcast. Tenemos solo 2 micros, se lo irán pasando. Si en alguna vez se nos pasa, pues disculpad. Ya lo intentaremos arreglar ahí con la edición. Bueno, Susi, ya nos ha dicho Dani, pero ¿cuánto tiempo lleváis abierto? 2 años. Vale. A día de hoy, ¿cuántas horas trabajáis en el negocio? Ahora un poco más, porque entre que cubres vacaciones con la terraza y todo, te diría que unas 50 horas de cara al público, Ok. más luego lo que conlleva un negocio. Nada más y nada menos, ¿eh? O sea, para que la gente también, pero todo por el inciso, vea que el dinero no llueve del cielo, que hay que currarlo y la gente se piensa que es montar algo y a funcionar. Pero bueno, luego lo matizaremos. ¿Cuánto cuesta un café aquí? 1,80. ¿Cuántos Bien. cafés podéis vender al día? Es que ahora justo como llevamos como un mes con la terraza, como que ha cambiado un poco, pero no sé decirte. Sin terraza unos 80 a lo mejor. O cambiamos el kilo de café cada día y medio y da para 120, así que... Hostia, pues, genial. Sí, sí. Vale, ticket medio por cliente, ¿lo tenéis calculado? Más o menos. Depende del día. Entre semana, por ejemplo, suele ser un poquito menos porque no, o sea, van a lo mejor más a barritas con café y cosas así. Entonces está desde barrita con café 3,60, barrita entera, por ejemplo, hasta un bagel con café o con smoothie. Es que te puedes ir a 12 euros por persona con un smoothie a lo mejor.
el fin de semana un poquito más porque la gente come primero, Sí. postre, bebida, o sea que ¿Cuántas personas sois en el equipo a día de hoy? tenemos 5 empleados y nosotros 3. sí, 8. Vale. 5 empleados, que por si no se escucha por ahí. Sí, toma. Dani. Sí, tenemos 5 empleados, 4 de 40 horas y un chico para fines de semana. Y luego estamos Susana, mi suegro y yo, echando una mano. Ella y yo, pues esas 50 horas que más o menos ha calculado. Y mi suegro, pues en días más clave, a lo mejor Sí. fines de semana o cosas por el estilo. Alguna tarde. Pero somos en total ahora mismo 8. Por suerte esto ha ido cada vez a más y hemos ido necesitando de más gente. Qué guay, me encanta. Vale, ¿cuál es el producto que diríais que más vendéis? Pues yo no sé si es el que más vendemos o al que más cariño le tengo yo, El pero bagel. es el bagel de El brioche, queso, también se habla fuerte. sí, queso crema, revuelto, aguacate y bacon. Ese creo que es mi favorito y creo que es de lo que más vendemos, pero también el sándwich brioche va muy Sí. fuerte. Para el que no sepáis y resumidamente luego lo tocamos más, pero ¿qué es un bagel? Que habrá gente que no sepa. Pues es un pan redondito ¿Con un agujero? Eso ¿Como un es, donut? con un agujerito como un donut y en nuestro caso es brioche. También el pan brioche, el sándwich también es de, pues eso, brioche, que me estoy repitiendo. Pero es brioche o no es brioche. Es brioche, es brioche. Vale, siguiente pregunta. Esta es un poco como complicada, ¿vale? Pero ahora os lo explico. Para vosotros, ¿cuál es el cliente perfecto? Me explico. Ese cliente que para vosotros, me lo invento, que venga, se tome el café y se vaya, o que venga, consuma X y no esté mucho en la mesa. ¿Me seguís por dónde va la pregunta? Sí. Sí, Bueno. a ver, es cierto que la rotación en un negocio de hostelería es importante, sobre todo antes de que tuviéramos la terraza, solo teníamos 8 mesitas y bueno, pues por suerte había días que había mucha gente esperando, muchas familias esperando. Eso nos enorgullecía porque esperaban. Sí, claro. Y esperaban y esperaban. Entonces, cliente perfecto, yo no lo tenemos. Está diciendo ella que ella sí. Yo, No, yo sé la ah, respuesta. yo no lo tengo. Yo para mí el cliente perfecto ya no es el que se tome barrita y café o el que tome un bagel y un smoothie, que es lo más caro, sino pues fíjate, te diría el que tiene empatía. El que ha terminado de desayunar, ha estado su ratito, lo ha disfrutado y ve que hay 5 familias esperando y dice, oye, pues me voy a ir y voy a dejar el sitio a otros. O sea, voy más en esa dirección más que la económica. Ujú. Realmente voy más por ese lado. Y ¿Tú qué Susi, opinas, Susi? Pues yo creo que es el que viene a disfrutar del desayuno, el que o sea, a mí, por ejemplo, personalmente me encanta o sea, mi comida favorita es el desayuno, entonces me encanta la gente que viene a disfrutar, que coma lo que coma, pero que ese momento como que para él o para ella. que notes que disfruta. Eso es. Y luego, pues sí, tampoco ni que se vaya corriendo ni que se quede aquí Sí. toda la mañana, pero pues sí, que se tome su ratito, disfrute y cuando quiera, pues que se Genial. vaya a seguir el día. Pero que te transmita esa sensación de Sí, me ha gustado, he disfrutado con el Ujú. desayuno. Genial. Vale. y que vuelva. Que vuelva, eso es importante, porque Sí. si el cliente no repite, ¿no? Eso es. Eso, buen matiz ese. A día de hoy, a nivel económico, ¿cómo dirías que está funcionando el negocio? Muy bien. Yo diría que cada vez mejor. Qué guay. Empezamos con unas expectativas de entre semana tenemos que hacer 350, y además lo decías tú, y los findes 500. Si sale así, vamos bien. Y la verdad que cada vez vamos a más con la terraza y todo y muy bien. Yo ahí, respecto a lo que está diciendo, ya te contaré más adelante, pero empezamos, pues eso, sin tener idea y yo simplemente eché unos cálculos, más de lo que ha dicho ella de que vamos bien, eran para cubrir. Ujú. Yo dije que hacer 350 euros, tanto juntando la mañana y la tarde entre semana y 500 euros el sábado y 500 el domingo, con eso cubríamos los gastos que yo había calculado en cuanto a sueldos, alquiler del local, género y demás. O sea, ahí sin ganar un duro, por decirlo de alguna manera. Ujú. Y durante estos 2 años muchas veces hemos pensado, Sesimbra ya ha tocado techo.
y por suerte pues no deja de sorprendernos y seguimos superándonos, y además pues con los empleados siempre estamos pendientes de cuánto hemos hecho, y ver si superamos y hacemos récord, y Qué guay, cuando superamos, aunque sea por 1 euro, todos récord, récord, lo qué guay. celebramos de esa manera. Sí, sí. Genial. Vale, a nivel de inversión en el local, ¿cuánto, o sea, a la hora de ponerlo en marcha hace 2 años, cuánto tuvisteis que invertir para poder abrir la puerta? Bueno, realmente real, 50.000 euros. Digo real porque hay otros 10.000 que en la negociación, ya sabes que soy comercial, pues bueno, no se dio mal la negociación, y yo ofrecía al dueño del local, porque al final yo entro como inquilino, por decirlo de alguna manera, y yo pienso en mis miedos, pero yo también pensaba en los miedos que pudiera tener el dueño del local, pues bueno, que el negocio no vaya bien, que le dejen de pagar, etcétera. Entonces yo, para sacarle el beneficio que yo quería de contrato, de años, de carencias y cosas por el estilo, pues bueno, tuve la idea de pagarle 1 año por adelantado. Ok, Entonces pagamos 1 año por adelantado, y eso también nos ayudó mucho de cara a si podemos abrir otros negocios. Me gustaría repetirlo si se puede, porque ya ese gasto durante 1 año te lo quitas. ujú, Entonces, creo que es importante porque te olvidas y te da pie a ir creciendo, porque al ujú. final es cosa de tiempo, o sea, requiere un tiempo levantarlo, que la gente te conozca y ir generando caja. Entonces eso nos funciona muy bien. Pero vaya, en resumidas cuentas, pues abrir algo de este estilo, unos Pero, 50.000, pero porque... con un asterisco. O sea, la obra, excepto fontanería, electricidad y pintura, si no me equivoco, el resto todo nosotros. Ujú. Entonces esa mano de obra Claro. nos la ahorramos en este Eso caso. lo tocaremos más adelante. Claro. Sí, sí. Vale, pues hasta aquí serían las preguntas cortas para poner un poco a la gente en contexto. Ahora normalmente lo voy a explicar y lo voy a explicar orgulloso. Normalmente pondría el café, tal y cual, empezaríamos a hablar. Hoy estamos aquí en Se Siembra y el café le he dicho, Dani, lo pones tú. Y Y me no ha ponemos convencido café. para probar el té matcha, que yo he dicho, eso sabe a acequia, tío. Eso yo lo he probado un par de veces y tal. Y aquí estoy tomándome uno que está de puta madre porque sabe completamente diferente a todo a lo que he tomado por ahí. O sea, por mi parte, enhorabuena, porque no sé qué Gracias. ponen por ahí o qué ponéis vosotros, que igual, no sé, Igual no es matcha ahí. igual es colacao ahí. Verde. Bueno, yo creo que la clave está en hacer las cosas con cariño y bien hechas, que parece que es difícil, pero es lo más fácil. Bueno, chicos, vamos a contar un poco, vamos a empezar por vuestra historia, que me parece muy interesante, ¿vale? Para que os conozca un poco la gente. Contarme un poco de dónde venís los dos, cuál es vuestra historia y cómo acabáis realmente montando el negocio. Antes hemos dicho que tú has sido comercial, tú fotógrafa, pero contarnos un poco más en profundidad todo ese recorrido hasta llegar a día de hoy. Bueno, pues yo he sido comercial, por desgracia, suerte, no lo sé, dejé de estudiar, y lo más fácil era empezar en el mundo comercial, y bueno, pues empecé en Puerta Fría, luego llegué a vender colchones, y bueno, hasta que me dieron la oportunidad en un concesionario, y bueno, he estado 10 años de comercial, pero yo siempre por dentro pues tenía las ganas, la ilusión de ser emprendedor. Creo que es algo vocación, puedo llamarlo, y no sabía realmente ni cómo hacerlo, ni por dónde empezar, ni con qué dinero empezar, porque no, digamos que no lo tenía para ello. Y bueno, esa es mi historia laboral, por decirlo de Mm. alguna manera. Y en el mundillo me interesa también, en el mundillo comercial, ¿cómo es la vida? Es decir, ¿cuántas horas echas? ¿Cuánto puede oscilar el tema del sueldo? ¿Cómo funciona? Pues bueno, el de los coches sobre todo, echas las horas que tienes que echar de cara al público, no hay que recoger ni limpiar cafeteras como aquí, ni ir a hacer compras, pero es verdad que luego te llevas un trabajo a casa en la cabeza. Hay muchos comerciales, o no sé, que son capaces de disociar eso, y yo, pues bueno, por desgracia, pues no lo he sido mucho. Me he considerado siempre muy comprometido con mis clientes, y me he llevado mucho trabajo a casa, hasta el punto de, bueno, yo daba mi teléfono personal porque así lo creía conveniente, y bueno, por suerte me han llamado muchos clientes durante muchos años, pero ellos no saben si estás en la playa de vacaciones o no. Y yo no era capaz de disociar el no coger ese teléfono, o llamadas a las 10 de la noche. Entonces, bueno, me han servido porque con el tiempo he mejorado,
y he sabido disociar un poquito más, pero bueno, yo creo que eso se lleva también por dentro. En cuanto a horas, respondiendo a esa pregunta. La horquilla económica, en el mundo de los coches, en el mundo comercial en sí, normalmente se trabaja con un sueldo base, que es el típico, por decirlo de alguna manera, y luego un comisionado. Y bueno, sí, se puede ganar mucho dinero. ¿Cuánto? Pues bueno, te puedo decir una horquilla fácil, un comercial puede estar en unos 2.000 euros netos fácil, haciendo las cosas bien fácil, pero se puede llegar a ganar unos cuantos de miles más. Sí, si te esfuerzas y ese mes va bien, ¿no? Sí, sí, pues mira, lo que acabas de decir del mes, lo bueno y malo que tiene, sobre todo malo, que el día 1 de cada mes eres nuevo, empiezas de cero, se olvida los 31 días anteriores, lo que hayas hecho, se quedan en el olvido, no, eres nuevo. Yo eso soy muy partidario, antes de cambiar a que nos cuente un poco Susi, soy muy partidario de, a la hora de trabajar bajo incentivos. Es decir, que en cualquier negocio yo creo que se puede dar un enfoque de tío, tú tienes este sueldo base, sea bajo, sea más alto, me da igual, más tirando abajo para mí, pero para que ese trabajador tenga un incentivo a hacer las cosas bien. Porque yo al final creo que si tú tienes un sueldo, sea el que sea alto, sea bajo, al final te acomodas como trabajador, porque dices tú, me lo invento, hablemos de 1.500, 2.000 euros, me da igual. Creo que al final dices, joder, pues es que en este caso, por ejemplo, vendo más cafés o venda menos café, a mí me va a entrar igual. Trate educadamente a la gente, no le trate educadamente, me va a seguir entrando el sueldo. Entonces yo soy muy partidario de que todo el mundo fuera autónomo, empezando por ahí, porque se acabarían las bajas laborales en este país. ¿Vale? No abras ese melón. No empecemos tan pronto. No empecemos tan pronto. Pero es cierto, o sea, la gente somos muy cómodos. Pero bueno, sí, quería hacer este pequeño apunte que creo que hay que incentivar a la gente, pero incentivarla para bien, porque al final el que sea un perro se quedará con el base y que siga siendo un perro, pero el que quiera demostrar que es capaz de hacer más y dar más, o sea, porque al final cuanto más cobre, en este caso el trabajador, más cobrará la empresa, pues salimos ganando todos. Estoy totalmente de acuerdo y es un tema que siempre he pensado porque en nuestro negocio, en hostelería, es muy difícil hacer esos incentivos, ¿no? De vende más café ya, pero el otro, ¿cómo mides eso? Entonces, es muy complicado. Entonces, nosotros en nuestro negocio no hay un incentivo como tal, pero es lo difícil de intentar abrir más porque no podemos dividirnos nosotros físicamente en todos. Lo que queremos y buscamos es pues que tengan un ambiente laboral lo mejor posible y bueno, pues al final ellos ven que tú generas dinero. Ellos no saben cuánto te gastas tú en género, en sueldos, en seguridad social, tema autónomo, tema de impuestos. Ellos no lo ven, ellos piensan que tú ganas una burrada, que luego te comentaré lo que factura la cafetería. Entonces, intento incentivarles pues con un buen ambiente, pues de manera esporádica, un día, chicos, vamos a cenar o nos quedamos aquí a tomar algo. Bueno, pues yo creo que esas cosas generan que ellos estén a gusto. Nos gusta hacerles sentir como que es suyo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, por suerte con muchos empleados sí lo hemos conseguido. Qué guay. Pasa, Susi, vamos con su historia, que nos cuente ya un poco también para que la gente comprenda de dónde venís, como, bueno, nos lo hemos dicho, pero son pareja, que yo creo que se puede dar por hecho, oye, pero puede haber gente que diga, oye, igual son socios, sin más, ¿vale? Pero para socio. que... Mira, soy socio y... No sé qué compromete más, el negocio, la boda... Todo. Entonces, cuéntanos un poco tu historia, de dónde vienes tú. Pues yo estudié comunicación audiovisual. La verdad que nunca he tenido claro a qué me quería dedicar o sobre todo cuando era más jovencita. Luego ya después de pandemia incluso te diría que me hubiera dedicado al interiorismo. A mí me gusta mucho. Qué guay, no lo diría, vaya. Lo digo para que la gente que detrás, antes de montar, las plantitas las ha puesto ella, la tablita de puta madre. De él. Pero... Ha quedado súper guay. Gracias. Pero eso, comunicación audiovisual fue porque al final es una carrera con muchas salidas, me gustaba el tema de la imagen, tiré por fotografía, hice un máster de fotografía, me especialicé en arquitectura. Tampoco me he dedicado a algo en concreto, he trabajado pues, de cajera en el Leroy Merlin, como he tenido como muchas cositas, pero nada estable. Entonces por eso también abrimos esto, porque... si lo íbamos a abrir me iba a meter yo de lleno y ya como que iba a encontrar mi sitio. Guay.
Y ahora creo, bueno, cuéntamelo tú porque de él ya lo he escuchado. Cuéntame un poco la historia de ese viaje a Portugal. Cuéntanos para que... Sí, nos fuimos en el 23, en el 23 fue, en el 2023, sí, a Sesimbra con mis padres. Nos acoplamos, la verdad, como hacemos muchos años. Se iban a ir ellos a Sesimbra, que es un pueblo de Portugal pesquero. Nos fuimos con ellos y un día paseando nosotros dos entramos en una tienda, no sé cómo llamarlo, porque una cafetería no era. Hacían croissants, solo croissants, brioche, claro, y al principio cuando entramos tú ves en la vitrina que está todo lleno de croissants que los sacan del horno, o sea, los hornean ellos, los sacan ahí, los polvorean, tenían una pinta. Luego volvimos y nos dimos cuenta que los podía rellenar de 1000 cosas, que el primer día nos lo llevamos así tal cual, y ya como que todos los días íbamos a ese sitio a desayunar o con mis padres o solos o a cogernos un croissant y a pasear. Ujú. Nos encantó. A él, bueno, él es que siempre ha querido abrir algo, emprender, ha tenido ideas de abrir una tienda de calcetines, o sea, ha tenido como 1000 ideas y nunca No sé a quién encontraba... me suena. Nunca encontraba como su foco. Hostelería siempre le ha gustado, a mí no, la verdad, porque yo me lo tomo como una hostelería en plan de bar, de irme a las tantas a casa y yo eso no lo quería y bueno, esto es diferente, entonces bien. Total, que cuando estábamos allí, él escribió a la marca, sí, se llama O Mellor Croissant da Mia Rúa, que han abierto ahora una tienda aquí en Madrid, por si queréis ir, y porque quería abrir una franquicia aquí. La cosa que los derechos ya los tenían aquí en España, entonces él habló con los que tenían los derechos de España. Lo que nos Bueno, por pedían... matizar, perdona que te corte, como Sí. esta historia ya me la contó Dani en su día, o sea, no sabía ni si franquiciaban ni nada, ¿no? Cero, nada, Claro, no fue un sabíamos mensaje nada. rollo, bueno, Fue en a plan, ver qué me oye, dices. nos ha encantado, queremos abrir algo en Madrid. Y, o sea, fue un mensaje así, en plan, no nos van a contestar, esto se va a quedar en el olvido, Sí. nos volvemos a Madrid y aquí no ha pasado nada. La cosa es que él sí le contestaron y dijeron que ya tenían los derechos de España y que tenían alguna tienda, yo creo que en Andalucía. Extremadura. Sí, la cosa que los requisitos que pedían eran una burrada, o sea, eran 90.000... 25.000 de canon de entrada Vale, y 90.000 euros por el mobiliario. ok. Entonces, claro, esa cantidad dijimos, A otra cosa a otra cosa mariposa y ya está. Y volvimos a casa y pues yo como tantos días en el trabajo, pues bueno, pues estaba ahí delante del ordenador y a lo mejor tenía algún ratito y me metía en Idealista a mirar, Mm. que no sabía lo que buscaba. Claro, es que... No tenía ni idea. Y encontré un local en Plaza del Mar Caribe, en el barrio del Puerto, que yo, pues como conocemos Coslada mucho, pues digo, ostras, ahí hay mucha gente, muchos bares, se mueve mucho la gente por ahí. Y bueno, pues encontramos un local que aparentemente era muy barato de alquiler y bueno, con un traspaso asequible. Y bueno, era una persona particular, en este caso una chica asiática, y nada, y cogí y llamé. Pero que no tenía ninguna idea de nada. Es que nosotros, claro, cuando vinimos, al final es como cuando te vas con un amigo a tomar algo y os inventáis cosas de podríamos hacer esto, podríamos hacer, ¿sabes? Que luego queda en nada. Ujú. Pues esa era la intención, ¿sabes? Entonces, Claro. yo siempre digo que muchas veces es como que fueron saliendo las cosas y de repente estamos aquí. Ujú. O sea, muchas veces me dicen, ¿y cómo has llegado aquí? Digo, es que no lo sé. O sea, fue como que fue todo muy fácil. Me encanta. Siempre decimos que seguimos buscando el gato encerrado y ojalá no lo encontremos porque esto te quería comentar más adelante, pero las cosas fluyeron y Sí. cuando algo no fluye, esto lo digo de cara a alguien que pueda animarse a emprender, si hay un mínimo bordillito que veas que es que ahí no es. Ujú. Entonces, esto fluyó, simplemente fluyó. Llamamos, vinimos, esto antes era una frutería y bueno, tuvimos mucha suerte. Entonces vinieron los inquilinos y los dueños del local. Y entonces me pedían una cantidad por un traspaso, que bueno, en este caso eran 20.000 euros. Y claro, para la mínima idea que nosotros teníamos de hacer un negocio, pues era coger literal un maletín con 20.000 euros y hacer así en el contenedor. Porque lo que había aquí lo íbamos a tirar todo. Entonces, la suerte que tuvimos es que vinieron los dueños. Entonces, bueno, pues yo en un momento dado me acerqué a la dueña y le dije, mira, estoy muy interesado en tu local, pero yo no voy a pagar este dinero. Entonces,
si por lo que sea te hemos transmitido buenas sensaciones, yo te dejo mi teléfono y si me quieres, cuando se les acabe el contrato a estos señores, si quieres me llamas y hablamos. Y en ese momento me dijo, Dani, les estoy haciendo un favor, ya se les acaba el contrato, estoy haciendo un favor a ver si viene alguno como tú y les paga. Entonces nos quitamos 20.000 euros de un plumazo. Y nada, y ya nos fuimos a casa y estoy llegando a casa y recuerdo que nos llama y nos dice, oye Dani, no sé cuánto te han dicho que cuesta el alquiler. Y yo dije, pues esto que viene en Idealista. Y me dijo, pues eso no va a ser. Digo, pues ya está, el gato encerrado. Y me dijo, van a ser 100 euros más. Y le dije, María Ángeles, que sean esos todos los problemas entre tú y yo. Y a partir de ahí empezamos. Qué Ahora guay. te contaré más cosas, pero así Sí, empezó. es verdad. Hubo un poco gato encerrado, porque nosotros no teníamos el capital para abrirlo, teníamos la idea y teníamos a una persona que iba a ser la parte capital. Vale. Entonces, esa persona tenía otra idea que no iba a compás con lo nuestro. ¿Qué pasa? Que al principio yo le decía, no lo podemos hacer con esa persona porque al final las ideas que tenemos nosotros y la que tiene él no va a ir y vamos a tener problemas y no va a salir bien. Entonces esa persona se quitó del camino y nosotros nos quedamos... Habíamos reservado. Sí. O sea, habíamos dejado ya la reserva Ujú. y en esos días se quitó del camino y la noche que se quita del camino, o sea, imagínate a una parejita en el sofá llorando, desconsolados de que ese paso que habíamos dado ya se había acabado. Sí. O sea, tú fíjate lo que nos había durado Sí. el emprendimiento. Y nada, y se lo contamos a mi suegro, a mis suegros, y él nos dijo, ¿por qué no lo hacéis conmigo? Claro, él Y- quería que lo hiciéramos con él, pero nosotros no sabíamos que él quería que lo hiciéramos con él. Claro. No lo sabíamos porque yo siempre le había propuesto 1000 cosas. Pero claro, como buen suegro, pues simplemente está pendiente de que yo trate bien a su hija y ya está, pero no va a confiar en mí nada, ¿no? Y entonces, que hay un negocio que lo tengo muy clavado, que era pues las licencias de VTC, que de aquella pues estaban en 60.000 euros y yo le insistía, Carlos, es esto, y no me siguió el juego y hoy en día pues las licencias están en 170.000 euros. Entonces, bueno, pues esta vez dio el paso y nos quedamos en plan en shock y vale. Y intentamos marcarle unas pautas de decir, vale, la idea es nuestra. Tienes que respetar Claro. todo lo que quieras. O sea, tú déjanos hacer a nosotros. Claro. Y bueno, pues ese capital que él ponía, pues nosotros poco a poco, digamos, vamos contrarrestando esa deuda para quedar al 50%, por decirlo de alguna manera. Y así empezamos. Hago un inciso, viene de Portugal, de Sesimbra, no tiene nada que ver con Portugal, por los croissants, pero viene de antes que nos guste el desayunar y que ella tenga un pueblo que se llama Piedralaves, un pueblo muy bonito, y que Ávila, allí ¿no? hay una Sí. tabernita, aprovecho y hago publicidad para ella también, Taberna Merche, para Sandra, que ella hacía unas hogazas pues con revuelto, con aguacate, bueno, y sigue haciendo unos boles de yogur, entonces todas esas cosas a nosotros nos encantaba ir Claro. y eso nos sirvió también de inspiración. Es que la verdad que es una chica buenísima. Abrió hace 10 años o más, yo creo que lleva con el negocio. Y me encanta porque es el único sitio donde yo he ido y tienen 1000 tipos de hogaza, que nosotros, bueno, solo tenemos 4, pero van a la panadería del pueblo, le traen el pan del pueblo y tienen pan de lo que te puedas imaginar, de chocolate con naranja también. O sea, tiene mucho tipo de pan, tiene como mucha variedad y eso a nosotros nos encantaba. Y con el mismo con el que lo trato yo siempre decía, jo, me encanta. O sea, es como una chica muy mona que trata el producto súper bien, que tiene productos locales y como que eso siempre me ha gustado mucho. Y juntamos un poco la parte de Portugal con la parte del pueblo, con que nos encanta desayunar y con qué tal, y nos liamos a hacer pruebas, a crear una carta, a ir al mercado, a lo que sea de compras y ir haciendo mezclas. Y a centrar el tiro en desayunos y meriendas, porque como decía Susi antes, no queríamos una hostelería esclava. Ujú. O sea, no queríamos que saliera a las tantas. Entonces solamente queríamos desayunos, parar, ir a comer, pasar tiempo juntos, porque al final como comercial yo estaba fuera casi todo el día, pero a mediodía siempre iba a comer y yo quería estar con ella. Y luego por la tarde, pues meriendas, y a las 8:30, que es el horario habitual, cerrar, limpiar, y para cenar, pues otra vez estábamos juntos. Entonces, bueno, quisimos hacer eso, esa era la Guay, idea. o sea, personalmente me parece una historia increíble.
Ahora contaremos porque, joder, no hay nada, aunque no tengamos ni idea, yo tengo la teoría, ¿no? De que si lo haces con pasión y te gusta lo que haces, pues al final haces que funcione bien. Porque si tú le pones mimo a las cosas, te puedes equivocar o tal, pero como, te hablo desde la perspectiva del cliente, ¿vale? Si tú ves que te están tratando bien, se hace todo sin querer, digámoslo así, Sí. algún fallo, me refiero a un fallo tal. Pero si tú, el cliente ve que lo hacen con mimo, lo hacen tal, al final esto también se queda como un poco familiar, lo que decías con los empleados, vosotros no te lo van a tener en cuenta, ¿sabes? No es lo mismo que si vas a una cadena por ahí que dices, tú esto lo das por hecho, ¿no? Pero ese mismo y ese tal, al final creo que es una de las claves que hace que funcione cualquier negocio. Sí, yo, por ejemplo, a los empleados siempre les digo que para mí lo primero son mis empleados, no mis clientes. Mis clientes son muy importantes, pero lo primero son mis empleados. Entonces yo quiero que mis empleados sientan que son lo primero una vez que traten muy bien al cliente. O sea, si ellos me tratan muy bien al cliente y son normales, no buscamos profesionales que hablen de usted, buscamos gente normal, cercana y ya está. Entonces, si ellos tratan bien al cliente, va a estar todo hecho, porque ya nos hemos encargado nosotros de que lo que coma o beba el cliente esté bueno. Entonces, si juntas que mis empleados son la mar de majísimos, trato y demás, se pueden equivocar y no pasa nada porque todos nos equivocamos y juntas que das un buen producto, que el ambiente es guay, es que no hay fallo. Justo. Además es que en las entrevistas es lo único que nos importa. Siempre decimos, lo único que nos interesa es que seáis agradables, que seáis cercanos, que seáis personas normales. O sea, no buscamos ni que tengas experiencia muchas veces, ni nada. Que no. Prefiero no sé, que seas una persona normal. Es que es como Sí, sí, complicado encontrarlo. eso te iba a decir, que parece un básico, pero, Sí, pero ser es muy normal en este mundo a día de hoy. No te imaginas todo lo que nos hemos encontrado. Luego tocaremos ese tema también. Vale, hemos dicho, para seguir un poco el hilo del que veníamos, conseguís apalabrar este local, se sale socio capitalista, decidís tirar con tu padre en este caso. Contarme un poco el proceso de cuánto duró la reforma, en qué se fue un poco las partidas Ya. de dinero, me refiero. Pues eso, yo qué sé. Pues las vidrieras entiendo que estarían Ya ya estaban. puestas. Eso estaba. Contarme un poco cómo fue, porque se alargó bastante. Pues de ahí saco lo de la negociación. Yo no estaba, yo estaba trabajando en lo mío. Entonces, como lo íbamos a hacer nosotros, pues necesitábamos tiempo. Entonces, los dueños del local nos daban 3 meses de carencia, si mal no recuerdo. Explícame lo que es la carencia para el que no lo Pues sepa. una carencia es que te dejen hacer la reforma o, digamos, empezar el negocio sin que les estés pagando el alquiler del local. Entonces, 3 meses, aunque sea lo normal, pues a mí se me hacía poco porque no estábamos. Entonces, mi suegro trabaja, él es herrador de caballos y solamente viene por las tardes, podría venir por las tardes. Y yo salía a las 8:30. Entonces, bueno, pues en la negociación conseguimos 7 meses de carencia y que más o menos fue lo que duró. Cogimos esto en octubre y abrimos en marzo, más o menos, ¿vale? Y claro, pues bueno, los antiguos inquilinos pues se enfadaron mucho porque no les pagamos el traspaso. Se llevaron todo. Se llevaron todo. Cuando os digo todo, Techo, literal se llevaron el techo, el suelo lo dejaron hecho una porquería, se llevaron las tazas del váter, o sea, absolutamente todo. Entonces, bueno, pues yo recuerdo que había fines de semana, hubo un fin de semana que me vine aquí a las 6:00 de la mañana, 7, y levantamos la antigua, levanté toda la tarima que había para tirar, que por cierto, había una zona que era buena, válida, digamos, esa tarima, y se la llevó la madre de un amigo que tenemos en común, Vale. Javi Solera, Ok. para la casita del pueblo que tienen, creo que en Galicia, espero no fallar, y quedó genial porque luego me mandó una foto. Y empezamos así, y yo recuerdo que veníamos por las tardes, por la noche, me acuerdo que incluso a pintar o cosas por el estilo, ella con sus estos del Leroy Merlin y demás, y todo, prácticamente todo lo que veis aquí, que lo poco que se ve, digamos, en la cámara, lo hemos hecho nosotros. O sea, esta barra la hemos comprado, la hemos lijado nosotros, la hemos barnizado, los ladrillos esos son de la casa del pueblo de sus padres, absolutamente todo lo hemos hecho. Entonces también tiene un cariño especial. Es verdad que hay cosas, bueno, no se ven en cámara, pero esas puertas de madera las hace mi suegro porque son manitas. Bueno, Claro, todas eso esas cosas ayuda. ayuda. Luego eso sí, vamos a intentar hacerlo luego de todo lo que vamos hablando. La cámara que me está ayudando, apúntalo si quieres y grabamos luego un vídeo y mientras hablamos lo podemos poner ahí en imagen, que eso creo que es sencillo. Pero igual me estoy tirando un triple y no sale nada, pero bueno.
Pero sí, para que se vea. Sí, Digo continúa. que se juntaba en plan la idea de mi padre y que es humanista porque se ha dedicado a la construcción toda la vida a las ideas mías. Por ejemplo, en la barra tenemos un tronco clavado de un árbol que lo vi yo en Pinterest, me encantó y entonces me dijo, ay, pues yo he visto en la carretera mejorada que han talado unos troncos, luego vamos y nos ves ahí como dos delincuentes con el carro yendo por la carretera con el tronco y viendo cuál encajaba, o sea que son como, o sea, son anécdotas muy guays porque, no sé, hay detalles. Quería una barra que diera la sensación de arena, pues su padre le hizo una barra Sí. con sensación de arena, o sea, todo eso se lo pedíamos y él lo hacía. Y Qué también guay. es gracioso porque me acuerdo que al principio no teníamos todavía licencia para empezar a hacer la obra y mi padre, como es tan culo inquieto, venía y se tiraba, ¿te acuerdas? Se liaba a tirar las paredes con martillos y decíamos, papá, como venga la policía nos denuncian, no tenemos todavía... Y cada vez que veníamos y estaba él, veíamos cosas diferentes, paredes tiradas, paredes hechas y era como, estate quieto. Pero yo creo que eso está guay en el sentido de que hay gente, o sea, por eso me gusta mucho vuestra historia, de verdad. Porque hay gente que, alguna vez lo he nombrado, ¿no? Eso que dicen, lo llaman ahora parálisis por análisis, ¿no? De que todo el... O sea, que la gente, y yo me incluyo, no comienza un proyecto por miedo a que salga mal. A lo que voy es, tío, vosotros me estáis diciendo, pues eso, que venía, que hacía... pum, primero os atrevisteis, luego os atrevisteis a hacerlo vosotros. Todo el tema de la reforma, pero con esa incertidumbre de, bueno, a ver qué sale de aquí. No tiene ninguna certeza. Que hay gente que dice, joder, pues no se plantean ni hacerlo ellos mismos y dice, es que la única opción es gastarme 100.000 euros en un reformista, que me lo deje todo perfecto, que luego no, encima no va a quedar perfecto, etcétera, ¿no? Por eso digo que me gusta Justo. mucho vuestra historia. Además es que estuvimos a punto de contratar a un interiorista y a un interiorista de iluminación también, ¿te acuerdas? Pero no sé, teníamos como tanta ilusión, tantas ideas y tantas cosas y luego en cuanto a parte económica de a ver qué tal va a salir, la verdad que nunca nos hemos preocupado porque era tal la emoción que teníamos que no lo pensábamos. Yo por lo menos. Respecto a lo que acaba de decir es totalmente cierto, o sea, animo al que se quiera lanzar a emprender que no piense en el beneficio, que no lo piense, va a llegar, pero que no piense en ello, o sea, simplemente que si tiene esa ilusión, a ver, no digo que seamos cafres y nos lancemos a cualquier cosa, por eso decía que tiene que fluir, si ves que no fluye no continúes, pero, o sea, una vez que das el paso, no es fácil. Y yo en mi caso, que yo mi cabeza no para, la de Susi por suerte sí puede descansar, pues yo han sido muchas noches sin dormir, muchos miedos. Al final te estás metiendo en un mundo que tienes que contratar a personas y que esas personas dependen de ti, sus familias dependen de ti. Entonces yo tenía muy claro que yo no podía dejar mi trabajo porque era primero mi sustento, pero Claro. que si yo no llegaba o tenía que pagar esas nóminas, las iba a pagar. Y antes de dejar a algún empleado sin pagar, y echábamos el cierre, o sea, eso lo tenía clarísimo. Pero en ningún momento pensábamos en el beneficio. O sea, es lo que te he dicho antes, pensábamos en cubrir, queríamos cubrir. Teníamos claro que iba a salir bien, lo teníamos clarísimo. Y cuando yo ya lo reservé, yo me acuerdo de venir, ahí ese muro que hay ahí enfrente, de venir muchos días y sentarme en ese muro y ver cuánta gente pasaba por delante del local. Quería ver esa sensación de pasa gente o no pasa gente, teníamos miedo. Hay una anécdota que siempre cuento, cuando abrimos pues no venía mucha gente. Pues si éramos 3 empleados, 4 empleados, nos sentábamos uno en cada mesa para que los que pasasen creyesen que éramos clientes, a ver si, no es a la ver si primera vez que lo colaba, escucho, a ver ¿eh? si colaba y decían, ostras, hay gente, vamos a ir, ¿no? Entonces, bueno, empezamos de esa manera, pero ya te digo que no, que el objetivo, creo que no debes ponerte el objetivo económico, que lógicamente lo haces por eso, Sí. pero creo que es en lo último que hay que pensar. Tienes que centrarte en intentar hacer las cosas lo mejor posible, porque si lo haces, lo económico va a llegar. Sí, es más, cuando empezamos, yo estaba aquí todo el día. Abríamos de martes a domingo y lunes cerrábamos al principio. Y yo recuerdo que cuando llegaba fin de mes, me decía a mis padres, no, es que si no queda dinero, antes está el pagar todo que pagarte a ti. Tú no tienes nómina. Si Claro. sobra, sí, pero si no sobra, no. Y yo decía,
sea, estoy trabajando de martes a domingo todos los días. Los lunes, que es mi día libre, estoy comprando y que no paro para no recibir nada. O sea, era un poco la impotencia esa de decir, todas las horas que estoy echando para nada, entre comillas. Ujú. Y me acuerdo que me decían eso mis padres y yo Sí. como que me enfadaba con ellos. ¿A que sí? Era Eso como, no puede ser. Eso, Claro, ¿cómo yo que no voy a decía, tener sueldo? ¿cómo que no voy a cobrar nada? Claro. Si es lo único, vivo por esto, o sea, no hago otra cosa. Mm. Que muchas veces, digo, no es que haya perdido amistades, pero como que me alejaba muchas veces de mis amistades porque es que no tenía tiempo de nada. Es Ujú. que ni al salir tenía ganas, estaba reventada. ¿Y ha habido Entonces, muchos meses de no cobrar nada o desde el principio que al hubo? principio no me acuerdo, pero yo creo que la verdad que nos ha ido bien desde el principio, entonces siempre cubríamos, Ujú. incluido mi sueldo, te diría, ¿no? Sí. Y ya Sí. empezaba a sobrar, O sea, empezó a sobrar pronto. nunca hemos tenido pérdidas, solamente tenemos pérdidas en agosto. Pero el primer año, porque luego ya vamos guardando. Eso es, pero me refiero Cerramos. porque cerramos. O Ujú. sea, hay 2 2 semanas semanas. que necesitamos desconectar, no estar pendiente. Es mi cumpleaños en esas 2 semanas, entonces decidimos cerrar y Sí, se ahora acaba. tengo Entonces, aquí. ese mes siempre, digamos, hay pérdidas porque hay que seguir pagando Ujú. Claro, los gastos son los sueldos y mismos demás. los ingresos pues en la mitad. Pero por suerte no hemos tenido pérdidas Qué guay. nunca. Aquí me gustaría hacer un apunte porque yo las veces que me planteo como hacer un negocio, ¿no? No sé cómo, pues, más o menos cómo lo habéis planteado vosotros, pero yo siempre he dicho como en tu caso, ¿no? De si sobra ese dinero, ¿no? Que está guay porque al final es lo que te hace empujar y hacerlo con cariño, pero yo creo que también, como, o sea, lo que me planteo yo es que sí que debería de haber un sueldo para ti en ese caso, porque si no, no va a ser sostenible a largo plazo. ¿Me sigues por donde Sí. voy? En el sentido de que si tú no... Por eso te he preguntado que cuánto tiempo estuviste así, que por suerte no fue de esa manera, pero claro, tú imagínate, te pones un sueldo, por decir un número redondo, de 2.000 euros. Coño, pues te obligas o te fuerzas a esto también hay que sacarlo porque soy como un empleado más, porque yo siempre lo veo a la hora de montar un negocio, me gustaría el día de mañana, vale, al principio sé que va a tocar echar horas, va a tocar hacer cosas, pero la idea sería salirme un poco, que creo que ahí estamos bastante en sintonía, ¿no? Salirme un poco de esa operativa, pero alguien te tiene que sustituir. Entonces esa persona que metas te tiene que... O sea, al sustituirte tiene que cobrar un sueldo. Si tú ese sueldo no lo tienes definido, luego si meterlo ad hoc, por así decirlo, se me antoja un poco complicado, ¿sabes? Entonces es como o sea, es simplemente un apunte de cómo veo yo el negocio al día de mañana cuando si tengo la suerte de poder montar algo, hacerlo de esa manera, ¿sabes? Pues, para tenerlo más fácil de salir de la operativa, montar otro Claro, negocio, claro. otro local o lo que sea. Esto es de cara al principio. Claro. O sea, mi padre me decía, antes que tú tengo que pagar otras cosas. Totalmente. Obviamente. Luego yo ya sí me fijé mi sueldo y es un gasto más. Al final mi tiempo también vale. Entonces, No, claro, como el de cualquiera. claro. Vale, por no enquistarnos tampoco en esto y seguir, ¿vale? Me gustaría que me dijerais si ha habido algún momento que durante todo este proceso, ¿vale? Que pensaréis que os estáis metiendo en un jaleo que flipas o que vierais, sobre todo porque al final si desde el principio funcionó, pues a lo mejor no, ¿no? Pero contarme si hubo algún momento en todo este proceso que pensaréis, la hemos cagado. Yo creo que no. De decirle hemos cagado o no, de decir tiramos la toalla 1000 veces. ¿Sí? Pero de la hemos cagado o no. ¿Y cuál sería ese momento? O sea, algo De que tirar la recuerdes de decir, toalla. me está superando, o de tirar la toalla, ¿por Puf, qué? tantas veces, muchísimas veces, sí. Siempre hay problemas. O sea, si no es proveedores no, empleados sobre todo. O días malos que sale todo mal y dices, "Uf, es que... O que eches tanto tiempo y no veas a lo mejor... No sé, son como... A veces es como una cosita que ya como que rebosa... Es sobre todo yo te diría que lo más complicado de un negocio son los empleados. Ok. Bueno, sí, que duren en el tiempo. Algún apunte, tenemos empleados maravillosos, hemos tenido empleados que ya no están con nosotros, que son maravillosos, pero que a lo mejor ya no seguían con la sintonía que queríamos y ya no iban en línea con el negocio, o, como decías antes en cuanto a incentivos, que se acomodaban y ya no daban más. Y esto ha ido creciendo, entonces yo muchas veces digo que esto ya va a velocidad de crucero y ahora mismo, por ejemplo, contratar gente nueva me es más complicado todavía porque se tienen que adaptar a una velocidad y a unos tiempos que ya no los tenemos tan fácil
para poder enseñarles. Y bueno, respondiendo a la pregunta, no de habernos metido en un jaleo, pero siguiendo con lo que decía Susi, de tirar la toalla, varias veces hemos querido pensar en traspasar el negocio porque... Yo ya tenía las fotos y todo, ¿eh? Sí, habíamos hecho fotos al negocio para publicarlo porque nos veíamos, yo creo que sobrepasados, ya llegando al tema personal, o sea, de llevárnoslo a casa y de no estar bien, ¿sabes? Claro, Y muchas eso no queremos que llegue. Ujú. O sea, yo ojalá no me separe jamás de mi mujer, pero yo no quiero, o sea, esto es un bebé nuestro, pero no voy a permitir que este bebé nuestro haga que lo nuestro se rompa. No, para nada. Este bebé estará con nosotros, lo cuidaremos todo lo que podamos, el máximo de tiempo posible, pero sin que nos haga daño en lo personal. Entonces, bueno, siempre hemos sido capaces de salir de esas cositas y de valorar lo que hemos hecho. Precisamente, ahora de lo de valorar, el otro día le mandé un vídeo a unos amigos de un reel de estos que sale de si te has acordado de aplaudirte hoy por lo que estás haciendo. Entonces, muchas veces se nos olvida lo que estamos consiguiendo y hay veces que te tienes que parar cuenta y parar y darte cuenta de decir, ostras, es que cuidado, es que hace 5 años te imaginabas así y no te estás dando cuenta que lo has conseguido. Sí, sí, eso, por si a alguien le sirve, estoy muy acorde otra vez contigo, porque pues yo lo que hago todos los días, por ejemplo, es antes de irme a dormir, también lo uso un poco para bajar las revoluciones de la cabeza, ¿no? De la vorágine de todo el día y demás. Yo me siento tengo un diario, ¿vale? Que yo antes pensaba hace tiempo el diario, eso lo hacen las niñas de pequeñas, yo lo pensaba, ¿sí? En plan, ¿quién hace un diario? Pues tío, yo me siento, escribo de lo que he hecho durante todo el día, no por nada en concreto, sino como para reflexionar y ser un poco consciente de dónde estoy. ¿Por qué? Porque al final lo que tú dices, que no entramos en una vorágine que no nos permite pararnos y decir, se nos pasan los días como si fueran churros, ¿sabes? Es una pasada. Y sentarte un poco y recordar, vale, pues por la mañana he hecho esto, tal y cual, y ser un poco más consciente. Y luego al final de esa reflexión, ¿no? Del día, pongo una cosa que creo que he hecho mal o que tengo que mejorar y otra cosa que he hecho bien y que me tengo que aplaudir, que de ahí viene, ¿sabes? Por eso estoy contando esto de, joder, yo ahora, por ejemplo, estoy en un momento de mi vida personalmente que estoy súper contento con mi familia, con mi trabajo, con este proyecto que me genera mucha ilusión y estoy muy contento. Joder, pues aplaudirte también de, vale, estoy echando horas como un subnormal a la hora de editar esto, contactar con gente y demás, pero, tío, me llena. En casa estoy feliz, tío, pues párate, sé consciente de que eres feliz y valóralo, ¿sabes? Que eso también está muy guay. Y nada, simplemente era Nosotros tuvimos una época, ahora ya se nos olvidó, pero antes de Horrible. dormirnos siempre nos preguntábamos en plan 3 cosas buenas del día, porque a lo mejor tenías un día de mierda, llegabas a casa agobiado, que no nos hablábamos o lo que sea, porque teníamos nuestros problemas y la verdad que siempre que te lo preguntas sacas 3 cosas buenas al día. Entonces te hacen como dormir ya como más tranquilo, ¿no? Sí, 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 es una pasada. Yo se lo Sí. recomiendo a todo el mundo que nos Vamos a escuche. empezar a hacerlo otra vez. Sí, sí, Se sí. nos había olvidado. Me encanta estar tan en sintonía con vosotros. Vale, dentro de este proceso, ¿recordáis algún momento concreto que dijerais, este es el más duro? De algo que pasara, algún error grave o algún día que no venga nadie. Yo al principio sí que lo recuerdo porque empezamos siendo 3, cocinero, uno en barra y yo en sala. El de barra nos duró 2 semanas y fue un día que de repente no apareció y ya no Muy volvió bien. a aparecer. Entonces yo empecé la verdad, con mucha ansiedad, mucho estrés, porque yo esto lo hemos abierto yo sin tener ni idea de hostelería, de cafés ni de nada. Entonces, tener que aprender todo de cero, llevar yo algo de cero y yo no sentirme segura y sentir que no tengo nada bajo control, que el chico este se fuera y estar una semana entera yo sola en sala y en barra con un cocinero al que acabo de conocer prácticamente, llevando un negocio que no tengo ni idea, yo la verdad que al principio lo pasé muy mal. Ujú. Y me acuerdo muchas veces que tú estás en el Mi Cálvaro, que decían muchos, vamos a ir tal día, y yo decía, por favor que no venga nadie porque o sea, Que no creo que se esperen que... yo no quería que viniera nadie al principio. Pero yo lo recuerdo como... A mí me dio un bajón increíble.
Pero bueno, al final todo se saca, aprendes. No teníamos ni zumera, tenía que exprimir los zumos con la típica, el exprimidor de casa, pues Sí. así estábamos. Jo, pero me encanta comentar estos temas, tío, porque al final la gente, ahora lo comentaremos ahora enseguida, que se piensa que montar un negocio es sencillo, que todo es color de rosas. No. Y joder, pues tú me estás contando ahora que sí, mucho estrés, mucha ansiedad, momentos duros. Joder, que sí, que ahora podéis estar en un momento guay, pero claro. Pero no pues, duran mucho, ¿eh? Pero bueno, pero yo veo esa sonrisa a los dos y eso siempre es buena señal, ¿sabes? Sí. Que si esta entrevista lo hubiéramos hecho en aquella época ya, te aseguro yo que esa sonrisa no la tendríais en la cara. No. Entonces, bueno, también está guay remarcar eso. Vale, pues por cerrar un poco ya este tema, cerramos el bloque de vuestra historia. Yo creo que ya lo hemos puesto un poco en contexto y ahora vamos al bloque de negocio. Vamos a entender un poco más el negocio por dentro para la gente que tenga curiosidad, que quiera emprender o que simplemente nos esté viendo. Vale, vamos a desgranar un poquito cómo funciona la cafetería. Tenía una pregunta antes de que vosotros, sin tener ni idea, ¿en qué os fijabais o cuál era vuestra guía para tener cierta referencia de, vale, quiero mostrar esto? Antes me hablabais de esa cafetería de tu pueblo, de Piedralave, ¿no? Entiendo que sería una de ellas. Contarme Sí. un poco qué referencias teníais o qué queríais conseguir. O sea, nosotros a lo que más importancia le damos siempre es a que hacer sentir bien al cliente. Entonces, siempre que hemos ido nosotros a cenar, a comer o a algún sitio, hemos valorado mucho la atención de cómo nos han tratado. A lo mejor no es la mejor comida, pero si nos tratan bien, volvemos. Vas a un sitio en el que comes riquísimo, te tratan mal, no vuelves. O sea, esa sensación de bienestar, de que te hagan sentir un poco, no como en casa, pero que te hagan sentir bien, que estén atentos, era un poco lo que queríamos transmitir desde un principio aquí. Te puedes equivocar, puedes sacar las cosas mal, pero es un poco como salir del paso y pues eso, hacer sentir bien al cliente. Entonces, de referencia en cuanto a gastronomía, pues al final te fijas también sin ir, sino mirando en Instagram y cosas así, en cafeterías tipo Brands de Madrid. Yo por lo menos me iba fijando en qué ofrecen, que en el Naked and Sated a lo mejor nos dio una temporada por ir a ese sitio que era todo como súper sano y tenía cosas muy guays. Entonces vas cogiendo referencias. Luego a lo mejor contactas con proveedores, contactamos con el que nos trae la mayoría de cosas por los croissants, y luego nos dimos cuenta que tenían demasiadas cosas que nos encajaban. Ellos también nos ofrecían cosas que no nos hubieran... Los smoothies, por ejemplo, pues mira, esto nos funciona muy bien. Entonces vas como creando cositas un poco por ti, un poco por los demás, y fue un poco así. Sí, cogiendo un poquito, ¿no? Pues de todo lo que te va gustando y haciendo tu propio concepto. O sea, no tenía... Es que tampoco quiero dar a entender a la gente que se lancen a lo loco, porque a lo mejor nosotros lo hicimos demasiado a lo loco. Pero es que fue así, entonces no había una referencia como tal. Teníamos una idea, pero como dice Susi, no había una carta. O sea, es que tú no sabes lo difícil que es hacer una carta. Me imagino. Primero es qué pones en esa carta, cómo lo montas, cómo lo ofreces y luego a qué precio. O sea, ¿qué precio teníamos que poner? ¿Era barato? ¿Era caro? ¿Estábamos en línea para que nos dejara margen? Es que no teníamos ni idea. Entonces, claro, eso ahora viene, luego lo preguntaré, que yo siempre, una de las dudas que tengo siempre a la hora de montar un negocio sin experiencia, ¿no? Ese pricing, ¿no? Claro, porque tú puedes decir, joder, café a 1,80 me habéis dicho, ¿no? Sí, actualmente sí, empezamos 1,70, pero sí. 1,60. 1,60. ¿Ves? Pues empezamos en 1,60, pero claro, luego lo analizas y la gente se piensa de, joder, pues se quedan 1,60 de beneficios, ¿no? Tienes que descontar la leche, tienes que descontar el personal, tienes que descontar la Muchas luz. cosas. Hay una palabra que nosotros, yo creo que la conocimos pues, hace bien poco, que es el escandallo. O sea, es que nosotros... Es que no hicimos nada. Entonces, claro, te llega uno que sabe y dice, vale, pero el escandallo... Hostias, Explica es el lo que es escandallo. el escandallo, Pues, que mucha gente estará viendo claro, qué cojones pues es bueno, eso. pues el bagel, claro. El bagel, ¿cuánto nos está costando a nosotros? Pues esas rebanadas de pan cuesta tanto por unidad. Queso crema, ya ves que cómo contabilizas el queso crema. Al peso. Claro, las tiras de bacon, bueno, eso lo puedes contabilizar. Un huevo, si es revuelto son 2 huevos. Bueno, pues más o menos dices, vale, pues el bagel me cuesta tanto. Claro, pues eso
es lo que se debería de hacer al principio. Por favor, los que lo hagáis, hacerlo al principio. Nosotros no lo hicimos. ¿Nos salió bien? Sí, pues por lo que os digo de que todo fluía. Entonces, había tanta ilusión y tantas ganas y todo por hacerlo bien, que yo creo que todas esas cosas se unieron y surgió. Entonces, bueno, pero no hay que tener parálisis por análisis. Tira para adelante y ya está, pero si esto puede Sí, ayudar nosotros... a alguna idea de que lo intentemos hacer un poquito mejor, sí, por favor. Es que lo del parálisis por análisis es que muchas veces me dicen, pero has hecho estudio de mercado, has hecho... No he hecho nada, ¿qué es eso? El de sentarme ahí en el muro a ver si pasaba Claro, gente. ¿qué es el estudio de mercado? ¿Qué Eso fue. estadísticas? ¿Qué no he hecho nada? Y con los precios, vuelvo al tema, al final tampoco te puedes fijar en precios de Coslada porque no hay nada del estilo. Entonces muchas veces decías, vale, el café ahí lo tienen a tanto, pero es que no lo hacen como lo hago yo. Y muchas veces con el tema del café sí que hemos tenido discusiones porque muchas veces dicen, no, es que yo en el bar de tal me lo he tomado por 1,80, no lo podemos poner más caro porque... Y digo, sí, pero es que en ese bar te lo hacen de cualquier manera y yo me tiro con la jarrita calentando la leche y hasta, o sea, yo te hago el café bien hecho, mi café está mejor y vale, o sea, tiene como otro valor. Sí, claro. Pero claro, tampoco te puedes pasar con el precio porque... Sí, yo creo que hay un es poco... un poco la lucha. Hay gente... Tienes que ir iterando, como digo yo, e ir viendo dónde puedes y dónde puedes no, sin olvidarte de dar ese valor, ese que- valor tuyo, ¿sabes? Hay mucho cliente que solamente va al producto final. Entonces yo me estoy tomando un café, pero no ve o no valora y no pasa nada, no se le culpa porque es en este ámbito y en cualquier ámbito. En el mundo de vender coches hay muchas cosas que el cliente final no valoramos. Entonces solamente vamos al producto final y hay muchas otras cosas. Claro, pero o sea, yo, por ejemplo... yo he visto cosas de que la bayeta con la que limpias esta de la leche es la de las mesas. Entonces... Claro, es ¡Ostras! que ahora ya te empiezas a fijar en otros sitios, en cómo hacen las cosas, porque hasta que no estás dentro o hasta que no te interesa, como que no lo ves. Y ves en otros sitios y dices, madre mía, yo aquí no me voy a tomar un café en la vida, ¿sabes? Claro, no, pero yo siempre digo lo mismo que también cuando montamos un negocio, bueno, cuando montan, que también hablo yo aquí en primera persona y de momento no ha pasado, pero cuando se monta un negocio, yo creo que también hay veces que queremos abarcar demasiado. Es decir, yo siempre he dicho que a mí no me importa pagar un café a 2,50 y es muy caro, ¿vale? Pero si ese café lo disfruto, que es lo que hablábamos antes, ¿vale? A mí personalmente me gusta mucho el café, a mí me gusta ir a cafeterías de especialidad, que tengan un café concreto, tal, pero yo soy, o sea, digamos que soy ese cliente que necesita ese negocio, a lo que voy. Que queremos abarcar queremos gustar a todo el mundo, que todo el mundo pueda venir. Y no tiene por qué, o sea, ni tiene por qué, ni No. ni debería enfocarse en eso. Es decir, si a ti te parece caro 1,80 por mi café, que como tú dices, te lo estoy preparando de puta madre, te estoy cremando la leche, que la Te gente... estoy limpiando las coplas, te estoy limpiando el agua, o sea... Claro, pues si no le das ese valor, pues ese no es tu cliente, no es tu target. Entonces, Claro. pues no pasa nada. Y estar hemos contentos. aprendido también a eso, porque es complicado. O sea, por ejemplo, a casi todo el mundo es verdad que nos da la enhorabuena por el café. Yo, como no me gusta, no lo he probado, pero qué rico está el café. Y no es algo que yo pensaba que me iban a estar diciendo del café, ¿sabes? A lo mejor qué rica está hogaza o qué rico el bagel, pero el café no. Mm. Y es verdad que hace no mucho nos entró también una reseña mala del café malísimo y es como... No concordaba. Claro, me están diciendo todo el rato qué rico el café, además qué rico porque lo estoy cuidando, o sea, estoy dedicando un tiempo para hacerlo y de repente, no sé, hay veces que como que, no sé, es de que para gustos colores, ¿sabes? Pero me da rabia porque digo, tío, no te estoy haciendo el café de cualquier manera, Sí, como para que el café es malísimo, he ido varias veces y es que no me lo puedo terminar, pero... ¿por qué pero- vuelves? Pero eso Claro, y que como- todo mi entorno dice que está malísimo. Como, yo también, o sea, Es esto que hay ya gente como muy mala consejo, también. eso te tienes que abstraer un poco. ¿Por qué? Porque igual ese que te está poniendo el comentario, igual ni ha venido. O igual le caéis mal por X. O sea, eso es algo que no está dentro de tu control. Y en tanto en cuanto tú no puedes hacer nada por eso, no le tienes que dar importancia. Porque al final la importancia tiene que ser en todo lo otro bueno que hay, lo que hablábamos Sí, de pero siempre te acabas que siempre te va a picar, fijando ¿no? en lo Siempre te va a malo, picar, pero claro. joder, no es lo mismo ese comentario que realmente no Porque- tiene sentido y oye, que si no te gusta mi café, pues perfecto. No, venga, pero no te lo tomes. a otro tómate otra comentario cosa. que te diga,
Pues mira, es que tal camarero no me ha tratado bien y que eso se repita y que haya 7 8 comentarios. Oye, pues igual voy a analizar esto. Claro. Pero o sea, una gota de agua en el océano, Ya. oye, pues la importancia es necesaria, ¿sabes? Ya. Y más, claro, joder, pues luego yo pondré una reseña que el tema matcha está buenísimo y que se anime la gente a probarlo. No, pero es como, pues eso, que ahora que te venga alguien que le puede no gustar el café, pero que es lícito, pero darle la No, importancia claro. justa. Pero bueno, las reseñas es otro melón que no vamos a abrir. Desde aquí le hago una especial mención a Néstor, el chico de las cachimbas que grabamos hace 2 entrevistas, que él decía que escribía a Google todas las semanas para que su negocio lo quitaran de internet porque él no era capaz de asimilar que alguien que no haya ido al negocio le ponga una reseña mala, que es como toda la antítesis, Pero ¿sabes? eso te lo quitan. Eso te lo, Google Yo, te lo yo, No, pues antes no se lo quitan, yo, macho. yo no tengo claves. Sí. Yo soy más caliente y todas las claves de Google y todo eso lo tiene Susi. Para evitar... Para evitar cualquier calentón. Sí, Entonces, pero hay veces que digo, voy a contestar mañana, hoy no. entonces, el tema de las reseñas, Meloncito, abrimos rápidamente y cerramos rápidamente, pues bueno, sabemos todos que son muy importantes, hacen mucho daño, Ujú. muchísimo, no os podéis imaginar cuánto. A mí me han quitado noches y Justas, pero es que son alguna reseña que justas. crees injusta, gente que no ha venido, gente que no entiende que, oye, no somos pet friendly. Lo siento, no lo somos, es una decisión mía y creo que hay que respetarla y ya está. Y oye, si no lo somos, no vienes o dejas al perrito. Nosotros hemos tenido perritos en casa y amamos los perritos, pero aquí no lo consideramos. Entonces hemos llegado a recibir reseñas de que me han escrito por Instagram, ¿sois pet friendly? No, reseña mala. Uno en la comida, uno en el trato, uno en el ambiente. Quería ir, pero como no son pet friendly, no vamos. Uno. Pues yo a esa chica, en este caso, la animo a que emprenda, por favor, cualquier cosa, ¿no? Una cafetería y que emprenda, que sepa lo difícil que es todo. Entonces, bueno, hace daño, pero con el paso del tiempo, pues bueno, te lo llevas para otro lado. Y especialmente queremos que las claves las tenga ella porque nosotros también somos clientes y nosotros también inevitablemente miramos reseñas, pero miramos mucho la contestación del Sí, negocio. Yo sé que hay mucha gente que va a hacer daño, entonces miramos cómo responde también ese negocio para, pues bueno, ver a dónde voy también, ¿no? Que no... Sí, 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 yo creo que es súper importante a día de hoy. A un negocio que quiera crecer, que quiera existir, tiene que estar en redes sociales, tiene que estar en Google Maps, seguro. O sea, es un básico. O sea, yo ahora cualquier día, por ejemplo, esta mañana que hemos ido a hacer unas compras, vamos a echar un café. Yo lo que hago, antes te hubieras dado una vuelta por el barrio y lo primero que encuentres. Yo ahora lo que hago es abrir Google Maps, a ver las notas, me leo las últimas reseñas a ver qué pasa y fotos, importante, Sí, y en base a eso toma la decisión. Por eso creo sí. que es súper importante. Vale, seguimos. Quiero entrar en tema de, como estamos hoy hablando de hostelería, tema de proveedores, producto, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es esa relación con proveedores? ¿Cómo los encontráis? Si tenéis muchos y uno os ofrece muchas cosas, contadme un poco. Bueno, tenemos varios proveedores, hay dos que son los principales, las bases, digamos, de este negocio. Y luego, ¿cómo los encontramos? Pues, por ejemplo, el del croissant brioche buscamos por internet y a partir de ahí, como decía Susi, pues se abrió un abanico de más productos. También es verdad que parece que se enteran, ¿no? Rápido. Entonces, al principio venía mucha gente pues, a ofrecernos sus productos. Pero sobre todo, pues bueno, como te vas a abrir un negocio, pues buscas tú un poquito. O sea, por ejemplo, nuestros panes de hogaza, vamos hasta Majadahonda a recogerlos. Ok. Porque hay muchas franquicias que no nombraré, que parece que son idóneos y bueno, pues no era la calidad o lo que queríamos ofrecer. Entonces, nosotros tenemos a este proveedor. Es un problema tener que ir hasta allí, pero Para el que no conozca la zona, estamos hablando de que te das un viaje con el coche 40 igual de minutos. 40 minutos. Eso es. Y de vuelta. Eso es. Entonces, pero esos panes gustan y no los pienso cambiar. La relación siempre suele ser buena, no ha sido con todos, muchos comerciales que, bueno, de aquella manera. Ahí te las sabes todas, tú, ¿eh? Sí, sí, porque además, fíjate, la que se encarga de todo es Susi,
pero cuando ya hay un problema, Sí. entro yo. Entro yo y además entro, a lo mejor por desgracia, muy fuerte, porque como he sido comercial, cuando le dan una contestación que yo no admito o no haría jamás como comercial, entro muy, muy fuerte. Entonces no me gusta que se sobrepasen de confianza o de... Oye, yo se lo he dicho muchas veces a muchos proveedores, que yo no soy la mejor cafetería del mundo, Mm. y seguramente no lo vaya a ser, pero hay un mínimo de respeto. Y si a ti te sobran los clientes, no pasa nada. A mí me sobran los proveedores. O sea, cafés hay muchos, leches hay muchas, croissants hay muchos, no pasa nada. Entonces tiene que haber un 50-50, ¿no? Problemas no tenemos. A lo mejor en el tema de repartos, de que a lo mejor de cuándo reparten y demás, pues a lo mejor vienen en hora punta y nos destrozan. E intentamos gestionarlo con ellos, pero con alguno es más complicado. Me estás comentando el tema de los proveedores, ¿vale? Y vamos un poco más al producto. ¿Cómo conformáis esa carta? En plan, o sea, ¿por qué acabáis haciendo la carta que tenéis, que está guay desde mi punto de vista, en el sentido de que tenéis cosas healthy, que se llaman ahora, que si los bols de yogur, luego tenéis pues el pan brioche, ¿era? ¿Era brioche? Tenéis vuestro pan brioche, que ya no es tan healthy y tal, pero que tenéis como un abanico de opciones guay. ¿Cómo llegáis a conformar todo eso y cómo buscáis esos productos? O sea, ¿habéis tenido que probar muchos brioches, para la redundancia, muchas tostas y tal? Cuéntame un poco cómo ha sido ese proceso. Pues voy rápido a lo de probar. El croissant brioche fue el motivo de abrir esto. Entonces nosotros contactamos con ese proveedor y claro, yo le pedí que quería una muestra para probarlo, para saber si era lo que estábamos buscando. Y no me podían mandar una muestra, me tenían que mandar una caja de 27 croissants brioche. Entonces ese fin de semana pues nos empachamos a probar croissants brioche porque si no se iban a echar a perder. Entonces ese fin de semana comimos literal 27 croissants brioche entre nosotros, algún amigo que venía, y ahí empezamos a hacer pruebas de pues con nocilla, con lo que sea, no me acuerdo ahora. Dulces, salados, un poco de todo. Sí. Y nada, pues yo creo que la fuimos haciendo, pues lo que te digo, en base a la taberna esta de lo de las hogazas y demás, y de lo que ella, por ejemplo, quería hacer lo que bicheaba ella en las redes y lo que hacíamos en casa, pues probábamos esto con unos cherries, con mozzarella o cosas así. Claro, sí, porque nosotros en casa también nos preparábamos buenos desayunos, entonces era un poco eso, bichear, ir probando. El tema de los brioches también fue por revuelto, por ejemplo, que justo coincidía que unos amigos de unos amigos habían abierto una tienda, un revuelto se llama, en Madrid, que son sándwiches brioches rellenos de cosas. Okay. Entonces vas como probando, pero claro, hay cosas que funcionan aquí, cosas que no, porque esto al final son desayunos y meriendas y a lo mejor no te puedes meter para desayunar sí, algo Un sándwich de... brioche de rabo de toro. Claro, o de pechuga de pollo, que a lo mejor algunos sí, pero entonces un poco ir bicheando. También hay cosas que hemos metido o que metimos en carta en su día que a lo mejor luego no salen, no funcionan y pensamos que sí, y vas quitando cosas, vas añadiendo cosas nuevas. También es guay no centrarte siempre en, o sea, cada X tiempo ir metiendo cositas nuevas, ¿sabes? Las focaccias fue de lo último que metimos. Me encanta también muchas cosas de la carta que sean caseras, me encantaría hacer muchas más cosas caseras. La granola, por ejemplo, hacíamos granola en casa, casera, me gustaba, la incluimos aquí. La tarta de queso también casera, la incluimos aquí. ¿Y a día de hoy O lo sea, seguís haciendo vosotros? sí, bueno, no, nosotros no, los cocineros, pero es Bueno, la sí, receta pero vosotros me inicial. refiero que no no lo cogéis a un tercero. Hay muchos proveedores que nos han ofrecido un montón de tartas de queso, tartas de tal, y es que me niego. O sea, al final lo que quiero es que sea como un sitio de casa, ¿sabes? De comer comida de calidad, comida hecha aquí, no congelada, que te la compres en... Entonces, como que damos también valor a eso. Sí, no, a mí me parece guay porque es lo que os decía antes, que al final eso realmente luego se nota en el producto y yo creo que eso el cliente por lo general le da valor porque realmente se aprecia. Justo. Entonces, luego hemos hablado de los proveedores, del producto, cómo esa carta, y no solo a la carta de cómo confeccionar de todos los productos que ofrecéis, sino cómo fue el proceso de
vale, pongo estos productos con este pricing y ahora lo tengo que imprimir, modelar, ¿eso como contratasteis a alguien? ¿Lo hicisteis vosotros con Pues Canva? ¿Cómo fue? sí, yo Canva lo uso mucho, Pues, pero fue entre Canva y una amiga mía, Lorena, que conocí en el Leroy, era compañera mía ok. y es diseñadora gráfica, y entre las dos lo hicimos y la verdad que nos mandó una carta que estaba muy guay. Al final me conoce mucho y vamos siempre como en la misma línea, entonces fue ella quien nos hizo el diseño de las cartas y estamos súper contentos. Ok. Y antes de seguir, con todo lo que estamos hablando, que al final estamos hablando de productos, de cosas perecederas, no me sale Cederas. eso. Eh, ¿Cuál fue el error o algo que cometierais en su día el que os haya costado dinero referente al producto? Nada, yo creo, ¿no? No lo hay y es una cosa que yo valoro mucho, porque mucha gente viene preguntándonos por tema de bollería y cosas por el estilo. No hay unas neveras expositoras ni cosas por el estilo. Dice Susi que al principio metimos alguna cosilla, metimos alguna cookie, algún croissant pequeñito y demás. Y no lo hay porque observamos que, o nuestro miedo era a que eso, tirarlo. O sea, nosotros, por suerte, no tiramos comida, salvo algún pan que se nos quema porque estamos despistados en la cocina, no tiramos comida. Entonces, eso es muy importante. Es más, vino una empresa a ofrecernos sus servicios de que lo que no nos valiera, que se lo diéramos porque llega al cliente final con menos calidad y más barato. Y no lo queríamos porque, primero, no nos sobraba o no teníamos que tirar, y aún así, si nosotros considerábamos que ya no era buena para estos clientes, considerábamos que para ese tercer cliente tampoco era buena. Entonces no queríamos que nuestro nombre estuviera en algo que creíamos que no era válido aquí, fuera de aquí. Entonces no nos preocupa ese alimento perecedero porque no llega ese momento. Es verdad que tenemos mucho producto que tenemos que ir pues no cada día, pero cada 2 días a comprar, y es constante. El tiempo que invertimos en compras, no os lo podéis imaginar, porque hay que ir constantemente, pues plátanos, frutas, o sea, Aguacate. aguacates. Los aguacates es una lotería increíble. Es probable que yo no he sentido tanto dolor con un alimento y tanto placer a la vez como el abrir un aguacate. O sea, abrir un aguacate y que esté tan bonito y tan perfecto, cuando estoy ahí Sin manchas negras. cuando estoy ahí en cocina, o sea, genera un placer. Y cuando ya notas que cuando metes ahí el cuchillo, ya notas algo raro, dices, ¡buah! Bueno, ese producto me hace sufrir y me hace feliz a la vez muchísimo. Muy bien, pues vale, cerramos esto, vamos a abrir un melón que creo que es interesante, y es el del personal, que antes ya hemos dado pequeñas pinceladas, ¿vale? Pero quiero que me contéis cuál es vuestra relación, no relación directa con el personal, sino con ese ámbito del negocio. O sea, cómo ha sido vuestra experiencia, qué cambiaríais, qué hicierais al principio, contarme un poco, en plan, cómo conseguís a la gente. Pues ahora o sea, quiero que me contéis de si ahora queréis contratar a alguien, ¿cómo lo hacéis? ¿Ponéis una noción Infojobs o el boca a boca? Contadme un poco. Pues precisamente utilizamos una aplicación de pago para nosotros como contratante, y en esa aplicación pues ellos, digamos, los empleados ponen ahí su currículum, una gran mayoría, y no lo entenderé nunca, no se pone siquiera una foto, y tienen una breve descripción de cómo se consideran ellos como empleados, y ponen también pues sus experiencias, si han estado en hostelería, si no, etcétera. Entonces, pues ya te digo, solemos trabajar con esa herramienta. Perdón que te corte, ¿esa herramienta es solo de hostelería o No, puede no, ser? no, es Vale, de todos los ámbitos, pero claro, yo pongo un anuncio y la gente sí, se apunta. aplica. Entonces a mí me entran tropecientos candidatos, y pues de ahí vas descartando o vas llamando y vas entrevistando. Entonces, sobre todo lo hemos sacado de ahí. Bueno, alguna referencia, o alguna vez hemos puesto algún cartelito, o alguno ha venido a dejar el currículum, pero sobre todo lo usamos una herramienta como esta. Vale, ahora pásale el micro a Susi. ¿Qué buscáis en ese empleado? Que yo creo que eso me lo vas a explicar tú mejor. O sea, ya me has dicho antes que queréis, que no buscáis ninguna especialización, que queréis que sea buena persona y o sea, con ganas. Cuéntame un poco cómo es ese proceso de entrevista y cuáles son esos, ahora me ha dado por tener palabras en inglés, esos triggers, ¿no? Que lo llaman, esos disparadores que dices tú, este sí, este no. Pues yo creo que es mucho el conectar.
O sea, nosotros en las entrevistas, él es el que se encarga sobre todo de las entrevistas, luego ya cuando ha ido bien me dice ya, ven, vamos a conocerla. Si Vale, o sea, no, el ni proceso es eso. que te encargas tú primero. Sí, Vale. claro. A lo malo yo. Eh, el proceso, nada, va descartando o quedándose con gente de Job Today, llama a quien nos interesa, en la llamada también descarta o no, porque hay muchas veces que tienen un currículum guay y luego de repente hablas con esa persona y no transmite nada. Dicen que viven en Coslada y no viven en Coslada. Sí, es verdad que la gente es muy mentirosa. Entonces, una vez que pasan como ese filtro, ya concertamos una entrevista en persona y la entrevista en realidad es una conversación. Tampoco nos interesa de dónde has trabajado porque nos da igual. Es más el feeling que tengamos y las sensaciones que nos deje esa persona. No buscamos, ya te digo, muchas veces o la mayoría de veces, a veces ya decimos, venga, con un mínimo de experiencia, pero no buscamos que tengan experiencia, nos da igual más o menos la edad. La última persona, las dos últimas tienen 41 y 45, por ejemplo, y de lo mejor, o sea, queremos gente comprometida, que normal, que venga a trabajar, que no se lo tome esto tampoco como el pito del sereno, que trate bien a los clientes, que al principio nos da igual, pero yo ya como que busco también un poco de cuidado, en plan que no vengan de cualquier manera. Tuvimos a una que venía hasta con rotos en los pantalones, pero en plan rotos de roto. Entonces, bueno, un mínimo, pero no tenemos tampoco nada establecido, es un poco la sensación que nos transmite ese fitting, y ¿no? nos da igual si saben, si no saben, al final vas a estar haciendo cafés todo el día, todos los días, vas a aprender dentro de nada, entonces es un poco eso. Vale, tema sueldos. ¿Cómo los estipuláis? Me interesa mucho también. Pues siempre decimos lo mismo, el mínimo interprofesional. Vale, o sea, eso entiendo que está estipulado. 1.400, 1.350. Con las pagas. Con pagas incluidas, sí. Vale, 1.400, por hablar de números redondos, ¿vale? 1.400 euros. Para que la gente lo sepa, ¿cuánto realmente pagáis por ese trabajador vosotros? 2.041. Vale, eso es importante. O sea, siempre me gusta remarcarlo, tío, porque, claro, la gente dice, no, es que yo estoy ingresando 1.400 euros en este caso, ¿no? No, 1.305, sí, por ahí. Por hablar de números Sí. redondos. Es un Pero es poquito que menos. mi empleador, en este caso vosotros, se está gastando 2.000. O sea, es que si yo quiero cobrar 2.000 euros, el empleador es 3.000 y pico lo que tiene que desembolsar, ¿vale? Que eso también, pues no me voy a meter mucho en ese tema, ¿vale? Pero que todo eso se va en impuestos, que lo entienda la gente. Pero eso Sí. sale de vuestro bolsillo, de todo lo que se genera, de todo eso que genera el negocio, eso hay que pagarlo. Y al final estamos hablando de unas cantidades que Que además son eso burradas. en los trimestrales no lo tienen en cuenta. Ujú. Tienen en cuenta solo los gastos de facturas, pero mi mayor inversión mensual es en las nóminas y la seguridad social. Claro. Y eso en los trimestrales no lo tienen en cuenta y me quitan una burrada y digo, ¿nos dan cuenta que tengo que pagar nóminas? De 12 meses, nosotros ganamos dinero 7 meses al año. Porque uno cerramos en agosto y ese mes no hay ganancias. Y luego cada trimestre hay que pagar una burrada, entonces son otros 4 meses que no ganamos dinero. O sea, más o menos, de los 12 meses que tiene el año, 7 meses es solamente cuando sacamos dinero. Qué pasada, tío. Sí, o sea, lo del trimestral es una burrada. Sí, No que voy a no hablar deben mal tener. del Estado ni de los impuestos porque es lo que hay y lo acepto. Dormimos muy tranquilos porque nos encanta dormir tranquilos. Tengo a todos los empleados con sus nóminas. Ninguno trabaja más de lo que tiene que trabajar. Hemos recibido empleados que venían de otros sitios que cobraban absolutamente todo en B, no estaban dados de alta. Eso nosotros aquí no lo tenemos ni lo vamos a tener nunca, por lo que te digo, porque nos gusta hacer las cosas bien. Duele, porque ves que cuanto mejor intentas hacer las cosas, es como Más que fácil. más te castigan. Ujú. Y dices, jolines, ¿cómo quieres que otro chaval de entre 20 y 30 años, sobre todo porque son las nuevas generaciones, quieran emprender? Si es que ven las orejas al lobo y no dan ese paso. Entonces, bueno, ¿nos dificulta? Sí. ¿Duele que te quiten tanto dinero? Sí. Pero bueno, estoy de acuerdo en que tenemos que ayudar de esa manera nosotros y ya está. Ojalá mejore un poquito para el emprendedor, para el autónomo en este caso, porque nos vendría muy bien.
Ojalá, tío, Ya ojalá. no por ganar más dinero nosotros, pero jolín, sí, es que es nuestro dinero, es nuestro esfuerzo, es nuestras noches sin dormir, es nuestro riesgo. Pero es que dices tú, no más dinero, pero me habéis dicho que en el equipo ahora mismo ya hay 8, ¿verdad? Sí. Vale, o sea, decir que tenéis 6 empleados, ¿no? 5. 5 empleados Vale, y 5 los 3 empleados. familia. O sea, vosotros, o sea, hay que poner en valor que estáis generando 5 empleos, que si no fuera por vosotros esa gente o no tendría trabajo o estaría en el paro o qué sé yo. Entonces eso hay que también ponerlo en valor, que no cualquiera lo hace, joder. Y evidentemente eso tiene que tener una recompensa económica. O si no, No la tiene. claro. Bueno, si la tiene porque si no, no estaríais tan felices. No, entiéndeme, Sí, no sí, la sí. tienen hasta el punto de decir, jolín, más te voy a ayudar por generar empleo. Claro, eso es a lo que yo voy, que yo espero que el día de mañana, como país en general, refuercen a esa gente, porque al final yo sé los que piensan que en España está sustentada con autónomos y pymes. O sea, que sí, que hay grandes empresas y tal, pero que realmente lo que hay en el barrio, lo que Sí. en todos los sitios Son es, negocios de a pie. claro, esos son los negocios de a pie, que de ahí también viene lo del podcast, conocer a esa gente y esos problemas que tienen detrás. Vale, dicho eso, cerramos un poquito el tema de los empleados, volvemos a retomar un poco el tema de la reforma, que antes lo hablamos y no quiero que se me quede ahí en el tintero. Contarme un poco en qué se fueron el dinero, es decir, porque ahora estoy mirando las sillas y tal, para que la gente se haga una idea de cuánto puede costar un mobiliario de una cafetería, la cafetera, no sé si la tenéis en leasing, alquiler, propia. Contarme un poco cómo... Pues Yo te digo que el mayor dinero se va en los empleos que hoy en día la juventud no quiere, que son fontanería y electricidad. ¿Por qué? Porque hay muy poca oferta, digamos, y hay mucha demanda de ese servicio. Entonces, como hay mucha demanda y poco, pues te pueden llegar a pedir barbaridades porque no dan abasto. O sea, ese currito de electricista no da abasto y te dice, pues dame tanto. Porque a lo mejor piensa que vas a decir que no, pero es que como estás tan desesperado de que tienes que abrir o no encuentras o lo que sea, aceptas. te diría que de electricidad, 8.000 euros fácil, A ver. que yo ¿Cuántos metros tiene el local cuando para situar unos un poco? 85, 80. Ujú. Claro, mi padre se ha dedicado a la reforma siempre, pero hace muchos años que no. Entonces él tenía en su mente los precios de antes. Yo en la vida me imaginaba que la electricidad, al principio cuando vas a abrir algo te haces una idea de cuánto nos va a costar. Pero claro, es que lo que piensas en el momento a lo que es, yo decía, 8.000 euros en electricidad. O sea, me parecía una burrada. Sí, sí, Fontanería sí. no lo recuerdo, la verdad, porque también son muchos contactos que tenía mi padre, pero también es una burrada. En pintura, en un principio nos presupuestaron, no sé si fueron 7.000 o 5.000 euros, y yo digo, pero si esto es lo más básico, o sea, es Sí, verdad sí, que las sí. paredes antes eran negras y nosotros las pintamos blancas para que tuvieran otro, no que vinieran directamente de negro y tener que hacer muchas manos, ¿sabes? Como que ponerlo más fácil. Ujú. Pero a mí me parecía todo una burrada. El mobiliario, ya me dijo mi padre, mira, tenemos tanto para mobiliario, apáñate como puedas. Entonces, nada, las mesas igual 100 euros cada una. Ujú. Las sillas, el pack de 4, 100 y algo. Bueno, está bien. Claro, o sea, al final te apañas un poco, tienes que mirar también que sea bonito, funcional, duradero, porque al final muchas veces miras cosas en plan, ay, mira esto qué bonito, pero claro, se te cae un cacho, una esta de café y se te va a quedar ya la marca porque es de tela, por ejemplo, me lo Claro. invento. Entonces, es ir un poco viendo eso. La cocina igual, en la cocina en electrodomésticos, Creo que es de lo más caro. claro, o sea, es que todo de cero. Ujú. Entonces, unos 15, 7, es que no me acuerdo, sí, estoy entre 7 o 15.000 euros. Que eso Es ya- una horquilla Sí, bastante grande. sí, No, pero sí. sí que es verdad que el mobiliario de hostelería, ya sea una plancha, sea un extractor, sea una Ah, y luego nevera. no sabes si lo estás comprando en el sitio correcto o no, porque hay una diferencia abismal muchas veces. Ujú. Entonces, Nada, genial. Vale, pues todo esto por poner un poco en contexto, ¿sabes? Que claro, me luego el gusta. techo, no sé, hay cosas luego que no esperas y vas sumando el suelo también, que Ujú. este suelo es sucísimo. Luego te das cuenta que hay cosas que podrías cambiar. Que podrías hacer mejor. Sí, Para eso, para próximas aperturas se tendrá en cuenta, entiendo, ¿no? sí. Pero bueno, seguimos.
Ahora quiero que me contéis con este negocio si vosotros analizáis qué productos se venden más, qué productos se venden menos y en función de eso tomáis decisiones. Es decir, si uno se vende poco lo sacáis de la carta, si se vende menos lo promocionáis más. Contadme un poco. Promocionar, tampoco es verdad que hay a veces que preguntan, ¿qué me recomiendas? Ujú. La típica pregunta y Ese soy yo yo, es siempre. que Siempre que mi chica cada vez que vamos a los sitios me dice, ¿pero por qué le preguntas eso a la gente? Digo, yo también, ¿eh? Soy de esa, la le que sí. digo, ¿qué me Y luego recomiendas? ¿Qué te gusta a ti? y me dicen esto, pues yo quiero esto. No, pero por ejemplo, yo soy fan del bagel, entonces yo siempre voy a recomendar el bagel muchas veces entre bagel y brioche, bagel. Ujú. Que luego hay mucha gente, últimamente el brioche antes salía menos porque solo teníamos 2 opciones, desde que hemos metido otras 2 más, parece que como que la carta ocupa más y como que lo piden más. Ok. Entonces, te diría que los que más bagel y brioche son los que... Y así de retirar, tampoco te creas que hemos retirado... Íbamos a retirar, bueno, sí, una hogaza de dulce de leche que metimos al principio. No, esa la tenemos. Dulce de leche, bananas y fresas, creo. Ujú. Pero no te creas que... Es que sale todo bastante. Bueno, guay, eso está guay, tener una... Sale todo bastante, pero hay alguna cosa, por ejemplo, hay Hay una mucho hogaza con crema de cacahuete, bananas, fresas y miel, Bueno, la fresa ya lo lleva. que yo eso no me lo pediría. Oye, pues no porque no esté malo, sino porque no me gusta. Pero hay algún cliente que la pide. Entonces, como ya hay algún cliente que la pide, te Claro. cuesta Y decir, sobre ¿qué todo hago? ¿La quito? Ujú. porque son alimentos que usamos, la mantequilla de cacahuete la usamos en un bol de yogur que sale mucho. O sea, al final nuestros alimentos son X y lo que hacemos es ir combinándolos de tal manera que salgan como muchas opciones, pero no tenemos, no, o sea, menos el pastrami, si no me equivoco, no tenemos alimentos que solo sean para una cosa porque al final lo Ujú. que no queremos es tirar comida ni que se nos eche a perder. Eso es una decisión bastante inteligente por vuestra parte, porque Claro. al final, si tienes 1000 ingredientes diferentes, al final vas a tener mucha merma. Justo. Ujú. Vale, vamos un poco, bueno, comentarme un poco si vosotros hacéis marketing en el negocio, si solo hacéis redes sociales, como... A ver, esas risas, ¿de dónde vienen? Sí, teníamos a una empresa de marketing que Vale. nos hacía el marketing, lo que pasa que al final terminamos con ellos la relación de contrato, vamos, y me iba a dedicar yo a hacerlo, Pero... pero no he hecho nada. Es un punto que tenemos bastante descuidado, Ok. honestamente. ¿Podríamos sacarle más partido a la cafetería? Pues puede ser. Pero como por suerte va muy bien, pues lo tenemos descuidado. Ujú. Entonces es algo que yo siempre estoy detrás de Sushi para invertir dinero en eso, pero como que nos cuesta dar el paso pues eso, para hacerlo. Entonces no tenemos actualmente nada de marketing. Me han ofrecido muchas personas pues darnos el servicio. Luego es verdad que hay alguno que o es muy barato y malamente, o es excesivamente caro, y ahí es donde entramos y dices, ¿qué paso lo hago yo? Que luego, luego no lo hace. Dentro de esas 50 horas semanales, Claro. subirle Claro, otras ¿sabes 2 qué o 3 pasa? más. Yo al ser fotógrafa soy muy exigente con la fotografía, entonces si yo sé que lo voy a hacer mejor, pues no me lo hagas tú. O sea, pagar a alguien para que no... Ahí está mi conflicto. Sí, sí, sí. Eso creo que también es importante, ¿sabes? Siempre dices tú, joder, pues lo podría hacer yo, pero claro, tú no puedes hacer todo. No. Que eso tiene también un poco en la mente del emprendedor, ¿no? De director de hombre orquesta, como yo digo, pero al final tienes que aprender a delegar y dentro de unos límites, ¿no? Pero delegar porque si no, no abarca y que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Claro, ese es el problema, que de momento no delegamos en nadie, delegamos nosotros. Bueno, seguro que estoy convencido que en un futuro eso se mejorará. Ojalá. Vamos ahora ya a la... Hija puta, esto córtalo. Es que hay una puta mosca. Digo, a ver si terminan de hablar porque me ha venido dos veces a la cara. Vale, vamos a hablar ahora de tema de facturación, para que la gente también entienda un poco. Con una cafetería, ahora mismo tenemos 8 mesas, 6 fuera, puede ser, 6 fuera. que eso lleva poquito tiempo, pero cuéntanos un poco cómo funciona el negocio, cuánto factura y qué margen se te puede quedar. Pues ahora mismo, con el histórico que llevamos, que ya nos empieza a conocer mucha gente, y con lo que preveemos a futuro de estos, sobre todo 2 últimos trimestres, pues ahora mismo esta cafetería va a facturar unos 280.000 euros al año. Ok, eso mensualmente lo tenéis... Mensualmente 22, 23, 24, más o menos, unos 65 cada trimestre. Ok. Suena mucho, Pero... pero Mucho luego hay muchísimo gasto, muchísimo, en género, muchísimo, o sea,
como se suele decir, ¿no? Sube todo y los productos suben y al final de una cosa que cuesta 6 euros, que a mucha gente a lo mejor le puede parecer caro un bagel 6 euros, queda poquito margen. Claro, ¿en cuánto margen, no sé si lo tenéis calculado, a cuánto margen trabajáis vosotros? Es decir, ¿tenéis calculado pues de esto saco un 15% o...? O sea, la Pásale el teoría... micro. Perdón. La teoría es que cada producto, lo que te cuesta a ti, lo multiplicas por 3, pero hay productos que no puedes hacer eso porque se iría mucho. Entonces hay que compensar un poco y a lo mejor en unos sacas un poquito más, en otros un poquito menos. También el precio que pones hoy, a lo mejor mañana te han subido tal ingrediente. No puedes estar cambiando el precio de las cartas cada 2x3, por eso anualmente hacemos algún retoque, no en todo, intentamos no tocar todo, porque al final, de cara al cliente, a mí me molestaría, por ejemplo, que me estuvieran subiendo precios y nos da miedo siempre dar el paso y cartas nuevas y precios nuevos y decimos, a ver si el cliente no dice nada, ¿sabes? Nos da un poco el miedo, pero es verdad que cada vez que vamos a comprar, los precios es que no nos duran fijos más de, no sé, un mes, es que es continuamente, entonces el tema del precio es un poco complicado, pero intentamos eso, por 3 es lo que nos han dicho que debería ser así. Mata la mosca. Es que tenemos aquí una mosca. Por ejemplo, hay uno que es el bagel de salmón, que ese no podríamos hacer el por 3, porque nos iríamos a lo mejor a más de 10 euros. Entonces pedir 10 euros por un bagel de salmón creemos que es demasiado. Y respecto a este producto en concreto, nos costó mucho subir el precio y es de los productos, digamos, más caros de la carta. Y desde que lo subimos, hemos notado que se vende más. Que yo ahí luego me estuve informando con nuestro amigo ChatGPT y demás, y me sorprendió lo que me contó, y es que en esa mesa de 4 personas es muy probable que haya uno que quiera siempre lo más caro, en plan para dar a entender que él coge el producto más caro. Entonces, desde que subimos una diferencia más de lo normal, de esos bagel normales al de salmón, nos hemos dado cuenta que aún siendo más caro, se vende más. Al principio teníamos todos los bagels al mismo precio y luego decíamos, pero si es que este me está costando esto, o sea, no tiene ningún sentido. Pero... Pues no, es lógico que al final el tema del pricing, por eso me parece una de las tantas cosas que tiene la hostelería, ¿no? Que se me antoja complicado, ¿sabes? Ese margen, ese jugar con los precios, como vosotros decís, que ahora me sube el salmón, que ahora me sube el aguacate, etcétera, ¿no? O encontrarte con que no tienes de repente el producto que estás comprando siempre, que no queda y dices, vale, ¿y ahora qué hago? Me tengo que buscar otro Claro. que sea lo más parecido, que esté dentro de esos límites, o sea, eso también nos ha pasado. Sí, es una pasada. Vale, y al final de mes, ¿cuánto, o sea, ahora mismo, o sea, ya tenéis un sueldo fijo para vosotros? Tú has comentado antes que habías dejado tu trabajo para dedicarte full esto. ¿Os marcáis un sueldo fijo? Como me comentabas antes, ¿vais viendo al mes? ¿Cómo lo gestionáis? Claro, yo antes de que él entrara en la ecuación, yo cobraba 1.500 euros y luego lo que sobraba, las ganancias era mitad para él, mitad para mi padre. Ok. Que luego de nuestra parte le teníamos que dar a él para ir restando de la deuda. Está bien, está bien. Y ahora pues con los dos pues 1.500 cada uno. Ok. Y vale, hemos hablado de una inversión de en torno a 50.000 euros, que eso lo puso tu padre, entiendo, ¿no? Sí. Vale. ¿En cuánto tiempo vais a amortizar esa inversión? Pues... ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces decimos, venga, nos quedamos este mes un poquito más porque nos hace falta. Claro. Pero si fuera... Yo creo que en estos 2 años ya hubiera estado cubierto. Sí. O sea, en 2 añitos, ¿no? Recuperar esa inversión de 2 añitos, que está bien. O sea, normalmente una inversión de este tipo suele verse a 5 años, ¿vale? Pero bueno, está bien, 2 añitos y luego ya a generar más y a pensar en el futuro, ¿no? Vale, y esta pregunta me parece muy interesante, que si hoy tuvierais que abrir un nuevo negocio, ¿qué cambiaríais de lo que habéis hecho? ¿Un nuevo negocio te refieres a es lo mismo, la ¿Otra misma cafetería? idea? Sí, ahora queréis abrir otra, me lo invento, en otro pueblo, lo que sea. ¿Qué son esas cosas que diríais? Esto hay que mejorarlo. Un grifo en la barra. Un lavabo en la barra, vamos, en la zona de la barra. Un lavabo y tema de espacio, de una cocina más grande, una barra más grande, más almacenamiento. El almacenamiento
es diminuto y gracias a que nos lo pedían en el ayuntamiento porque si no, no nos daba la licencia, pero nosotros no teníamos pensado tener estos 2 almacenes. Ok. Entonces yo ahora me pregunto, ¿qué hubiera sido? O ¿Dónde sea, hubiera metido la escoba? es que yo no sé en qué cabeza, o sea, debajo de las mesas, no sé, Sí. pero sobre todo eso. Sí. Almacenamiento. Mi este Más es congeladores, más con fríos. almacenamiento. O sea, cada vez que miro un nuevo local para intentar crecer o lo que sea, me preocupa un montón el almacenamiento. Es lo que Vale, más. ahí me habéis dicho que cambiaríais y si fuerais a abrir un nuevo local, de lo que habéis hecho, ¿qué no volveríais a hacer? Uf, ¿qué no volveríamos a hacer? Por ejemplo, poner un suelo claro o... Pues mira, suelo claro por parte de Susi. Yo, por ejemplo, acabo de cambiar toda la parte estética exterior y como no teníamos ni idea, pues digamos que los rótulos y los toldos nos lo puso una marca de cervezas y daba la sensación de ser un bar. Ujú. Y nosotros no éramos un bar, entonces lo hemos cambiado ahora pues para que dé desde fuera el que no nos conoce la sensación de ser una cafetería. Entonces, bueno, pues ahí ese dinero nos lo ahorramos en el principio porque nos lo ponían ellos por publicitarles, digámoslo así, y ahora lo hemos tenido que invertir. Entonces, no volvería a ponerme en manos de ese proveedor para que me haga la parte exterior, digamos, de la cafetería. Me parece muy interesante. Vale, pues aquí cerramos un poco ya el tema del podcast para no irnos tampoco a 7 horas, que yo estaría aquí encantadísimo, ¿vale? Y que al final van a venir los clientes y nos van a echar. Y ya para ir cerrando, me gustaría que me hablarais del futuro, de cuál es vuestra hoja de ruta. Siempre pregunto 1, 5, 10 años, corto, medio, largo plazo, ¿cómo gustaría veros? ¿Qué tenéis pensado? ¿Cuál es eso? La hoja de ruta, valga la redundancia. Bueno, pues siempre se suele decir que es bueno tener un buen compañero o compañera de viaje y yo tengo a la mejor. Entonces, por suerte ella me frena en muchas cosas porque tiene más cabeza que yo en ese sentido, pero es verdad que yo tengo ese lado emprendedor que no paro. Estoy constantemente buscando oportunidades o mirando qué cosas hacer. Y bueno, uno de mis sueños, por decirlo de alguna manera, que mi sueño no era tener una cafetería, mi sueño era emprender, bueno, pues ha sido esto y está saliendo bien, pues sería llegar a tener una franquicia de ese Sin Brand Coffee, sería el... Ser franquiciador tú de... Efectivamente. Entonces, bueno, eso sería... Es verdad que no me centro solamente en hostelería y quiero hacer otras cosas que no tengan nada que ver. Hoja de ruta, pues en cuanto a años, no lo sé. Quizás si me preguntas hace medio año, un año, te diría que ya. Y en estos últimos meses cada vez estoy viendo más complicado el abrir una segunda cafetería. No nos podemos dividir, como te decía antes, físicamente para estar en los dos negocios a la vez y lo veo complicado. Pero me gustaría poder conseguirlo. Por marcarme unos cuantos años, pues de aquí a 5 años, por decirlo de alguna manera. Qué guay. O sea, pero a ti, o sea, ¿cómo os veis dentro de 10 años? Pues o sea, porque yo es que insisto mucho en esta pregunta porque yo me lo planteo mucho de dónde quiero llegar, ¿sabes? Aunque sea una flipada, pero yo siempre digo que quien no apunta alto nunca llega, ¿no? Entonces, si no hubiera sido tu flipada de llamar a la asiática y decirle, oye, que voy a verlo. Sí, eso era una flipada en su día y mira dónde estamos ahora. Entonces, por eso, ¿cuál sería vuestro top, no? Pues junto mucho lo personal con lo profesional. Yo me imagino con mi preciosa familia, con mi mujer, mi niño y ojalá más niños, y viendo a mi mujer triunfar, siendo capaz de gestionar ella, lógicamente conmigo a su lado, pues los negocios que tengamos en ese momento y a mí me imagino pues con todo lo que hemos abierto pues mirando más todavía, ¿no? Eso es lo que quiero. Qué Pero guay. sobre todo busco el hecho de no lo de recibir dinero sin hacer nada, no, seguir gestionándolo y seguir estando allí con los empleados y porque al final si no estás con ellos, ellos tampoco lo sienten y me imagino de esa manera, pues mi mujer y yo gestionando muchos de los negocios que tengamos y teniendo una vida tranquila y feliz. Me encanta. Genial. Vale, vamos ya con la clave dólar, el momento favorito del podcast para mí.
Quiero que me digas para vosotros cuál es esa clave dólar para alguien que nos esté escuchando, que quiera emprender o que se plantee algo en la cabeza como vosotros hace unos años. ¿Cuál sería ese consejo que le podríais dar? Bueno, podría dar muchos. No soy un erudito para dar clases ni cosas así, pero bueno, a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho siempre leer libros y bueno, eso juntándolo con el hambre que tengo y, digamos, la ambición, pues bueno, sobre todo que no tengan miedo, que si es su ilusión, que no hagan caso a voces que le vayan a decir que no se puede o que es una locura y que dejen fluir todo, que las cosas van a ir saliendo y que hagan caso pues más al corazón que a la cabeza. Hay un libro que se llama El alquimista, que seguramente me haya ayudado mucho en mi vida. Se me pone la voz tonta. Y bueno, en ese libro hay una palabra que se llama maktub, que bueno, viene a decir que lo que está destinado a suceder pues ya está escrito, la mayor parte de las cosas, luego lógicamente muchas decisiones que vayas tomando pues van cambiando unas u otras y bueno, que disfrutes mucho de ese camino y que no tengas miedo. Yo desde aquí pues animo a ese chico o esa chica que pueda tener ese miedo a que se lance, que no pasa nada si se equivoca y que se junte si puede a personas que sepan siempre más que ellos, vaya. Qué guay, me parece súper interesante para que, primero para mí y luego para todas esas personas que nos puedan estar escuchando, me parece súper nutritivo. Y llegados a este punto, me gustaría que me recomendaras, o sea, que ya conociendo un poco el concepto del podcast, ¿a quién te gustaría que trajéramos para entrevistar y qué le preguntarías? Bueno, esto no lo he hablado con Susi, pero antes se lo he soltado así por encima. A mí me gustaría que entrevistaréis a nuestros amigos Imanol y Nico, que abrieron también poco después que nosotros una clínica de fisioterapia más centrada en el ámbito deportivo, que también está aquí en Coslada, está cerquita nuestra y me parecen dos personas espectaculares, admirables y creo que os va a ayudar mucho y a ese emprendedor a lo mejor de ese ámbito les va a animar a dar el paso seguro. Qué guay, súper interesante también. Pues nada, aquí lo dejamos. A vosotros que habéis llegado hasta aquí, que cada día sois más y estoy súper contento. Os dejaremos las redes sociales por abajo en la descripción de ese Simbra Coffee para que le echéis un ojo, aunque lo tengan un poquillo descuidado según dicen, pero oye, seguro que Susi le dará un buen empujón dentro de poco. Y nada, deciros que los que estáis viendo este contenido, si os ha gustado, suscribiros al canal para no perderos los siguientes capítulos y que creo que es súper interesante para los que tengáis esa inquietud o simplemente quieran aprender un poquito más del mundo del emprendimiento, mundo de negocios y creo que cada vez vamos mejorando y es muy nutritivo para la gente. Así que lo dejamos aquí, chicos. Muchas gracias por todo, por Muchas vuestro gracias a ti, tiempo. Adri.